Sí, pues de, eso. de cómo es el Bueno, esquema de o sea, es súper libre el esquema, vale. Bueno, lo que sí hacemos, que para darle un poquito de estructura a la tontera, es ponemos una imagen que está robada de un afiche dadaísta, por hecho se llama bla bla, de Dada. Ah, Es sí, bien, pues. es bien pelotudo el nombre, me va a salir rápido Nah, del problema está bien. de Está colocarle bien, nombre. está bien. Se entiende que Eh, es así, se entiende que eh, fue, ya. No le demos más vuelta al asunto. Pero ahí, ¿cómo se llama? Yo coloco las ciudades donde estamos nosotros, pues yo estoy en Copiapó, Nico está en Santiago, y a ti, Últimamente ya Valeria, insistió en que sigo en Villarrica, weón. no, no, lo he Ah, arreglado, Nico. Es que, ¿verdad que tú estuviste en Villarrica, po? O sea, Sí. te sapié vía redes sociales. Vi Voy a es que darme una que vuelta. sí, lo, pues a respirar grabamos un aire. capítulo en Villarrica. Oh, qué Y ahí puse a bonito, Nico en Villarrica. qué bonito. Pero a lo que Ay, iba te yo, Vale, conectaste desde allá. a lo que ¿Mm? iba yo, Vale, es que a ti te queremos colocar en Temuco. Sí, pónganle, pónganle. Sí, Pónganle todo el rato. Aparte que estoy como, mi cuerpo está así, mitad allá y mitad acá. Como que tengo una patita acá, pero la otra ya está allá. Así que capaz. estoy en una época de transición, así que casi que está correcto. Se supone que de aquí a fin de año ya me tendría que estar mudando a Temuco. Esa es como Ah, ¿En serio? la proyección. Así que Nicolás, cuando ¿Con qué vayan van fines? a poder pasar con A fines mí- a- de vida, pues, porque como que ya sucedió que el Pablo, mi marido a estas alturas, él está con teletrabajo 100% desde la cuarentena. maravilloso. Entonces, punto uno, yo que trabajo acá en la casa, mi taller era la otra pieza, digamos. Ahora estamos los dos en esa pieza compartiendo y la casa nos quedó chica, pues, porque yo he dado el living comedor y como que ya, en verdad, no se puede. Entonces tenemos que cambiarnos de casa. Y apito de eso, porque para arrendarse un taller en Santiago, no, pues, ¿cachai? Muy caro. Entonces, arrendar casa y taller aparte no tiene sentido. Entonces, si nos vamos a mudar, pensamos de repente aprovechar este minuto en que él está con la libertad, po. Y yo que también, entre comillas, me puedo ajustar un poco más y tengo la libertad también de moverme y trabajar de cualquier lado. Así que por eso. Eso. Probablemente todas las bondades de la capital con la pandemia se vieron cuestionadas y nos dimos cuenta que en Sí, realidad no tiene ni un brillo. No, es que sí, po. tocamos un poquito el tema, pero no lo profundizamos tanto cuando hablamos con Joana, la chica que vive allá en Castro. Mm. Claro. Tal vez lo positivo que saquemos de todo de este embrollo, que igual fue bien raro. O sea, yo hablaba un poco con mis papás sobre este estado de pandemia, porque a mi papá le ha tocado viajar. Ahora estoy con mis papás están acá en Ujú. Copiapó. Y el tema de sacar el permiso para acá, permiso para allá, etcétera, es un poquito el infierno que aludían siempre los capitalistas cuando se hablaba del sistema burocrático socialista, po. Ujú, Nosotros ujú. Sí, po. estamos en ese infierno burocrático para movernos, pero además pagando todo, po, y pagando sobreprecio, pagando Sí, inflación. Entonces estamos viviendo el infierno de los dos modelos, porque Sí, es casi sí. como, sí, podría tener algo de Brasil la película, ¿no? Que es Ah, claro. mucho papeleo inútil y en Mm. realidad muchas veces la solución es fuera del sistema. y bueno, y lo que creíamos es que tal vez lo bueno es que, bueno, abriendo este espacio digital, por ejemplo, y a mí me parece maravilloso que tú te casaste ¿todavía no? No, pero ¿No? no, pero sobrevivimos al encierro, así que eso casi Ah, perfecto, están al otro simbólicamente lado, significa que entonces. ya, sí, pues ya Como el que anillo es lo de ya, menos. Sí, las ganas de estar juntos están ya corroborados a su máxima expresión, si lo pusimos en prueba. Así que sí, pues ya ya, llevamos muchos años juntos, así que en verdad, marido, mi parejo. ya. Y nada, pues sí, pues a mí me pasa que a mí, bueno, a mí siempre, yo vi el video de hecho que hicieron con la chica de Castro, no me acuerdo su nombre, pero Joana, ella, la Joana, y lo vi para enterarme cómo era la conversación, pues y tenía muchos puntos en común lo que a ella le había pasado, en el fondo su experiencia también tiene que ver con mi experiencia, pues si yo no soy de Santiago, soy de Temuco, o sea, mi familia es de allá, pues, ¿cachai? Y yo me vine acá como para estudiar acá y como no,
no tomar esta carrera que ya de por sí era tan difícil, también como desde un punto tan aislado, era como, bueno, trataré desde jugándome como las mejores cartas que era estudiar en la capital, ¿cachai? Pero siempre me ha dado un poco de rabia eso. Entonces, como que dependa ser artista, que dependa de vivir en Santiago, ¿cachai? ¿Y para qué? En el fondo, ¿para qué? Para ir a ver las inauguraciones o para pelearse el puesto o el lugar en una exposición en una galería, como cuáles son las razones reales de por qué quedarse acá siendo artista, ¿cachai? Como que es maravilloso pensar que, claro, aquí están todas las inauguraciones, las muestras más bonitas, pero en realidad vale la pena como sacrificar todo, siendo que yo tengo mi familia ya, por ejemplo, que ya pasan los años, ¿cachai? La familia envejece. Entonces, esa es hoy por hoy es mi, es mi angustia en el fondo. ¿Cómo vamos a ser tan intransigentes que no vamos a ser capaces de alguna vez como tratar de darle los espacios a las regiones? Pero en serio, ¿cachai? Ahora, también es un poco terrible visto desde el punto de vista que tampoco pasa tanto, ¿cierto? Acá en No, Santiago. po, no, po. Lo que es terrible, No. porque uno esperaría la capital cultural en algún lugar, no tiene por qué ser Santiago, Mm. puede ser cualquiera, pero parece que no hay ninguna. O sea, Sí, 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 exacto. o los circuitos más Sí, underground o más autogestionados, claro. parece que tampoco cumplen, Es que, satisfacen, es que ¿cierto? nosotros tres tenemos un amigo en común que trabaja para supuestamente la mejor galería de Santiago. Y él Mm, dice, bueno, son pencas, los buenos hacen su trabajo. O sea, es como un poco lo que la lógica del supermercado, que le prestan las vitrinas a sus proveedores, y si se Las vende la góndolas, raja y claro. si no, cagaron ellos. Es lo claro. mismo con la galería, no es como en Estados Unidos donde el galerista se mueve, hace bien el Mm, trabajo y se gana la comisión. Acá es mm. como, incluso en esa galería que es total, son como las pelotas, pues, son unos displicentes, Sí. y Sí, pasa mucho que los que más venden, en su mayoría, bueno, es una lectura que hago yo, puede que esté un poco alejado porque tampoco estoy tan metido en el circuito, es porque le compran familiares, gente con plata que tiene familiares con plata y que compran lecera, o amigos, pues círculo, compañeros de curso, no Claro. sé. es, es que al final Ampliemos el el, término de familia, sino que es el círculo. Claro, el circuito es muy pequeño, si eso es, y como que hay que entenderlo, y es bacán. Yo agradezco las veces que estuve en el circuito o los alcances que logré tener, y se agradece, pero es pequeño, no te puedes, o sea, a menos de que tengas un súper apellido, no vas a poder mantenerte viviendo realistamente de ese circuito demasiados años, es muy pequeño, entonces ya de por sí hay que moverse para afuera, autogestionarse como sea, o diversificar, o ya tener otra fuente de ingresos que no sea la venta nomás, porque en verdad no es una, digamos, no es una fuente de recursos para los artistas ni grande ni proyectable en el tiempo, si es muy pequeño, el coleccionismo es pequeño, sobre todo para el arte, porque hay tipos de coleccionistas, pero para el arte así como muy poco típico o poco decorativo, ¿cachai? Es difícil, pues entonces aquí uno lo aprende con los años, yo creo, como que oye, ya con los años encima ya... oye, vale, quiero agarrarme una palabra que tú dijiste para hacer algo que nunca hago. Tú dijiste diversificar. Sí. Y en serio que a mí me hace mucho sentido porque hace poco a mí me llegó este librito. ¿Lo, Perfecto, lo ya. conoces? No, pero creo que lo vi que lo había publicado, que era sobre como los artistas y como Mira, o los creativos, que también se les yo puede llamar así. ¿cómo se Ah, llama? Alex Paredes, que es el que hizo el libro, lo conocí en Puerto Montt, Ya. cuando yo quería quedarme en el sur. Ujú. Y hablé un par de veces, él me hizo un encargo, me hizo un encargo de un trabajo, y cuando se lo fue a dejar hablamos un poco. Y la verdad es que sus palabras nos sirven a nosotros. Y yo lo digo así, no como, no lo digo, no sé cómo explicarlo. O sea, es tan importante a veces escuchar a alguien que te Mm, diga que cree en ti mismo, pero porque mm, yo creo en mí mismo, pero dentro de la esfera artística, pero ya cuando mm, uno lo quiere llevar un poco a vivir de eso, eh,
uno igual anda con un resquemor a veces, no sé. En mi caso como que tengo conflictos, no sé si tendrá que ver con subvalorarme, yo creo que tiene que ver más con ciertas aprensiones atávicas de, no sé, pues, mi rollo, yo vengo de ascendencia, además de los franceses, pero la más dura es la castellana. Y en los castellanos el trabajo es indigno, po. Entonces yo no puedo hacer Mm. mi arte, mi trabajo más, ¿cómo se llama? Más puro, más íntegro, eh, que caiga en manos del mercado, po. O sea, yo no voy a estar trabajando para el mercado porque el castellano no trabaja, el castellano tiene tierra y peones, pues. O sea, es el rollo que he sacado porque de dónde viene esa resistencia, ¿cachai? Así como... Bueno, yo creo que nuestra formación es súper pobre en ese sentido, po. O sea, sí, súper pobre, pues no, o sea, nos sacan de la universidad diciéndonos que tenemos que hacer obra, ¿cachai? Como, dedíquese a eso, pero si nadie te lo paga, o sea, fuera de ganarte un par de fondar algunas veces en la vida, pero no es la forma de hacer rentable, digamos, la actividad artística, po, ¿cachai? Y fuera que a mí tampoco me gusta como pedirle plata al Estado, ¿cachai? Como que tampoco encuentro que sea una solución al problema, ¿cachai? bueno, ese es un tema, Eh, ¿vale? Pedirle plata al Estado. yo ahí tengo mi rollo atávico. Ah, tú Ah. tienes tu rollo atávico, ya. Sí, sí, no. Como, bueno, alguna vez también postulé a Fondar de pura frustración que no me los gané. Dije, no, no voy a depender de esto. Sencillamente, ¿cachai? Ujú. Menos mal he tenido como suerte y ayuda y padres súper generosos por la vida, todo bien, pero finalmente yo como que igual dentro de todo como que caí y tuve como una obra que se hizo vendible, pero no es una obra cara tampoco, ¿cachai? Yo dentro de todo estoy como soy como un artista, entre comillas, como de la clase media, no soy súper, súper alta. Entonces, Decía, eso por... tú decís que eres una obrera del arte. Y ahí nuevamente, el atávico, la familia, ¿no? Porque en mi casa al revés, po, ¿cachai? Si tú estás hablando que tu familia como que trabajar es de los peones, en mi casa no, pues a mí me inculcaron lo contrario, así como trabaja, ¿cachai? Es tu trabajo, como, no, no sácate la cresta, pero sí es como, tú elegiste esta ruta, entonces esfuérzate y rómpete el lomo, ¿cachai? Así que por ese lado como que no me ha costado como, nada, pues agachar el moño y decir, bueno, esta fue la ruta que elegí, así que hay que ponerle y si hay que, entre comillas, doblegar un poco la voluntad como de la obra más pura, ¿cachai? Bueno, hay que hacerlo, porque también hay que hacer que esta cosa funcione con el paso de los años, pues. Y de ahí a que yo no me he complicado con participar en ferias y todo, y de hecho eso me encanta, como que me encanta. Incluso es un poco más que no, la exposición igual, es otro rollo, pero me gusta porque en el fondo mi trabajo atrae a gente muy afín a mí también, ¿cachai? Gente muy normal A y mí, que se sorprende y que le encanta, entonces es como que se hace un puente muy bonito con gente común y corriente, no con gente de la élite artística o intelectual que se acerque, ¿no? Al contrario, como que atiendo a atraer mucho más gente normal nomás. a mí me ha costado lo de las ferias. Lo que me rompió un poquito la polarización ante eso fue que me metí en el área de las artes populares. Sí, pues. Y cuando fui invitado a bienales de arte popular, postulé, no fui invitado. Ujú. Postulé y quedé seleccionado. El, artes populares tienen solucionado hace rato ese tema. Artes populares, artesanía, una bienal es un espacio de venta, no es como una bienal de arte donde si se Mm, vende, bien, si no, no. claro. Una bienal de artesanía o de arte populares para vender. Y yo no iba con esa mentalidad Mm, y fui a esos bienales y me fue súper bien. Y sí, pues. me compraron mis leceras y, y es muy raro, todavía me parece muy raro eso. Y eso como que Claro. rompió un poquito ¿cómo se llama? Esa polarización que tenía yo, está medio, no sé, ahí Y es un también conflicto. Dime. será también nuestra mentalidad como chilensis, esa porque en el fondo, yo igual en el extranjero, cuando he participado en muestras y se ha vendido, es como que
acá como que ya hablar de plata en una muestra es como grosero. Y como feos, ¿Cachai? es nuestra Es herencia feo, po. castellana. Es la herencia castellana, insisto. Pero allá no, po. Allá, bueno, también porque las cifras, o no existe el regateo, por ejemplo, ¿cachai? Y también uno cobra como mucho mejor en el extranjero y la gente como que lo paga. Pero bueno, la gente se acerca a preguntarte los precios de la obra sin que sea una feria, ¿cachai? Sí. Como que, porque no está mal visto, pero es Oye, porque hay otra relación con el dinero también. a mí O sea, como los que, franchutes me preguntaban y yo me agarraba la cabeza, ¿sí? Y les bueno, decía no así tiene como nada de malo. el precio un poquito bajo, se los decía como un poco bajo. Y Sí, los pues, franchutes sí. llegaban, sacaban ¿cómo se llama? La tarjeta y compraron al tiro y como que, oye, bueno, es que a Es mí que, Claro. me ha tocado pocos compradores en Chile y sin caer en estigmatizaciones, me han comprado, porque son de ascendencia más culta, por, no sé, porque tienen más contacto con el extranjero, me han comprado mujeres de ascendencia árabe y mujeres de ascendencia judía. Entonces, el regateo que me han hecho ese par de etnios me han dejado como sellado. No, en serio, en Chile solamente me han comprado o judías o alguien con relación con los palestinos, con los árabes. Entonces, fue así. yo, ¿sabes qué? Fuera de anécdota, pero yo me acuerdo cuando, en la época en que nosotros como que nos conocimos, cuando recién salimos de la U, y se acuerdan que fuimos a la Galería Animal, ¿se acuerdan? Claro. Que nos llamaron del animal. Y ¿Ustedes yo me estuvieron en la acuerdo sala, ustedes estuvieron en la sala en cero? Sala Cero. Y creo que esa fue una de las pocas galerías que primero agarró como al artista joven contemporáneo, súper loquillo, fuera como de la Sí. escena como... no me acuerdo quién me hizo el comentario, pero o lo leí en una entrevista, pero era como, la frase era como, oye, estos artistas están como que están concibiendo que, sí que quieren vender en una galería privada, como, oh, son artistas y quieren vender, como, bueno, éramos como la primera generación que no tenía pudor, eso es lo que decía, como una nota creo, como que no tiene vergüenza de exponer en galerías privadas y como derechamente poner obra a la venta. Imagínate. O sea, como marcamos una etapa, ¿cachai? Bueno, igual yo creo que ahí hay, ¿cómo se llama? Bueno, hay excepciones. Bueno, cuando está el tema de la rielera, a mí me da un pudor el tema de la rielera, lo encontraba tan... Ah, la Rile. La rielera, pues era Ah, yo como ¿El no que, qué? cacho. porque yo, sí, Perdón, ¿el tema de qué? la rielera, los rieles, La rielera, que era donde guardaban como almacenadas las Ah, obras, ya, sí, sí, en la sí. entonces rielera. llegaba la vieja y abría la rielera, y En la veía todas trastienda. las leceras como un almacén, todas las pinturas como un almacén, así veía, y corría y las metía para adentro y sacaba otra rielera, y metía para adentro y sacaba otra. A mí me generaba pudor, y de hecho, eh, mi intención en la galería animal, más que nada, era la exposición que iba a hacer. Pues. Yo iba a hacer una Sí, po. exposición en la sala y de hecho trabajé harto con el tema trabajé con el concepto de mercancía de arte. De ahí fue que hice los chinos, que hice muchos chinos, Mm. los vendí a un precio muy bajo y también hice un dragón grande que lo vendía a un precio muy alto y bueno, no lo vendí, lo ofrecía porque se vendió un chino de todo ese Después terminaron como regalos de cumpleaños de muchos de regalo nosotros. de Yo los voy a cumpleaños, de colgar, Navidad. los tengo ahí guardados. Sí, todos tenemos un Martí en la casa. Pero Pero yo creo que había pudor. En mi caso había pudor. Y no sé, yo no, creo no hay que... que tener pudor. Mira, yo sabéis que el otro día me leí un libro y uno como que se llama Roba como un artista, no sé si lo han ubicado. No. Y en el fondo lo que dice como el tipo es un escritor. Y es lo que habla sobre como de su postura como escritor. Y en el fondo lo que la mejor enseñanza, por lo menos que mejor libro, era como, bueno, no te pienses en términos de artista, piénsate como creador. Y ahí vamos a volver a retomar el tema de diversifícate, ¿cachai? Porque cuando uno se pone el título de artista, hay tantos parámetros que cumplir y tenemos tantas como ideas metidas en la cabeza de lo que es ser artista, que eso te puede un poco como cerrar las posibilidades. En cambio, yo hoy por hoy prefiero denominarme creadora, que puedo jugar con el título de artista, pero soy más creadora en este minuto
qué artista así con la camiseta, porque hay muchos parámetros y uno empieza a sentirse culpable por muchas cosas, y ya estoy muy vieja para tanta culpabilidad, de muchas cosas, ¿cachai? Y ya no, Mira, que para nada ser es el lo último. que uno creía, entonces. Vale, y estoy de acuerdo contigo, porque la paternidad también yo creo que abofeteó un poquito esa lógica, aunque igual a veces caigo en otras, ahora que soy papá, caigo en otros, en otro, en otras tensiones con el sistema. Pero ya para terminar un poquito el anuncio, que la Mira. próxima semana vamos a estar con Alex Paredes. Ah, Y nos va a explicar el buenísimo. libro, sí. No, el libro es genial. Yo hablé con Alex y él fue uno de los inicios de sacarme un poco ese pudor, porque, bueno, igual es bien convincente con las cosas que te dicen. No hablamos mucho, hablamos como una media hora, pero aún así él me dejó con el cerebro bien activado en el sentido de lo que dices tú. Y el libro se basa en eso, se basa un poco, él como para darle un gancho comercial, él se basa en el sistema de diversificar de David Bowie. David Ujú. de pintar, hacía música, videojuegos, participó en videojuegos, cine, entonces como que él era como una suerte, bueno, el dibujito, acá un diamante que tira lucecitas para todos lados. Ujú. Y la verdad es que ha sido súper divertido porque yo lo he aplicado y bueno, los videos que yo hago en YouTube como youtuber Sí, lo po. paso la raja. No tengo muchos seguidores, tengo como 54, pero Pero me encanta hacerlo, me encanta YouTube bacán, po. y Y al hacer final te clases, estás transformando como en un comunicador, ¿cachai? claro. O sea, es una beta comunicador de artes o de, no sé, de Bueno, y arte este mismo visual. espacio con Nico, yo lo paso súper bien, pues es como el espacio crítico que tengo o esta burbuja más allá de mi rol de padre que absorbe mucho. Es una cuestión que en buen sentido, te anula eh, mucho. Y después se viene el proceso de volver a reconstruirse, etcétera, pero al principio te anula completamente. Sí, po. Y para mí es la raja, a mí me encanta, me encanta esa experiencia extrema. Y sí, O eso. sea, yo lo encuentro maravilloso porque lo mismo, o sea, apuntando a lo mismo que estábamos hablando, la centralización, desmedro de la regionalización, de incorporar, en el fondo, generar red real en Chile de creadores slash artistas, lo que uno quiera, pero si ahora están los medios, ¿cachai? Esto mismo no existía, no sé, hace un par de años, ¿cachai? Va a haber un estudiante que está estudiando arte en primer año, no sé, en Temuco, ya en la carrera de Temuco, y alguien le va a hablar de tu trabajo, ¿cachai? Puede llegar a tu canal y esto realmente le puede servir, y de verdad, porque uno, cuando sobre todo empieza este asunto, estáis súper en el aire, ¿cachai? Súper en el aire, entonces todo este tipo de iniciativa uno no lo cree, pero igual sirve, igual colabora. Es un granito de arena para el inmenso hoyo y el forado que tenemos, ¿cachai? Pero algo ayuda. Y como dices tú, es diversificar. Si al final tienes esa como la habilidad de poder tener conversaciones y sacar no sé, un texto o sacar una hoja en blanco para preguntas y entrevistar, bacán, pues, ¿cachai? Hay que utilizar todo. Imagínate, yo hoy día estuve grabando video también. Yo Yo no sé editar video, a mí me ayuda mi marido. Entre los dos hacemos producción, edición y todo. Y yo ahora, bueno, enfrente de la cámara, si yo a mí me carga hacer como que yo salir ¿cachai? Esto me carga, me cuesta. Ya. Y ahí estoy, pues, y haciéndomelas de profesora de bordado y de aplicaciones para la cámara, ¿cachai? Y ahí nuevamente es otra vergüenza y otros pudores que filo, hay que como ya, sácatelos de encima y como enchúfate nomás ¿Puedo hacer algo, a vale, mientras conversamos? sí, 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 Eh, ¿qué quieres hacer? No, no vaya a poner no, no, ¿Pero no, por qué no? no, Eh, De eso se trata, ¿o no? ¿Lo prefieres que no? Eh, Quería colocar ay, el qué final. vergüenza, no, qué o sea, o plancha. sea, no entiendo bien cuál es el conflicto, es como, me van a ver
¿En Me video? van a ver, es que ya una cosa aquí. Sí, pero es en que- este momento ya estáis en video. sí, pero ahí salgo en el rol como de profe, ¿cachai? Como vendiendo mis talleres. Ya, Como entonces por si te eso, apuro, no me importa, aumenta la vamos a venta. colocar el link para que después, en el Eso, video, Lo vamos a que, lo colocar el que, link lo para que que va a, vean los lo videos. que va a causar, lo que va a eso, causar aún más interés. eso. ¿Verdad? Por último, algo parecido al morbo de Bueno, si ver. alguien por ahí está viendo, para que puedan entender un poco, yo como bordadora artista, bordadora, saqué mi patita de profesora de bordado, ahora sobre todo con la pandemia y el encierro, patita profesora de bordado, y en esa patita, como todo está siendo un poco virtual y clases online y todo, empecé a tener el canal de YouTube para agregar contenido y hacer más difusión. Eso es por qué existe ese canal, ¿ya? Para que se entienda. O sea, yo tendría dos puntos, básicamente pensando en que en esto de que hablamos de la regionalización o de descentralización. Mm, Las regiones, como las entendemos, pareciera que fueran territorios geográficos y límites eh, eh, colindantes, ¿cierto?, sobre las fronteras, pero esas fronteras pueden ser aún más abstractas y en realidad lo que hacemos es pequeñas regiones, pequeños nichos de conexión entre artistas. ujú. Entonces, no es que no se trata de que vivamos cerca, sino que nos sentimos cerca, nos entendemos cerca. Esa variante de la descentralización es súper importante porque no se puede basar solamente en problemas geográficos, sino que tal vez en problemas de identidad, que Exacto. pueden ser transversales y paralelos en distintas, así como, como las posturas políticas o identidad de género incluso. Pero una cosa es cómo nos identificamos entre nosotros y otra es cómo convivimos con los demás. Exacto. Si es que vamos a desarrollar enemistades o alianzas, reconociéndonos como independientes, ¿cierto? Esa es una cosa. Ahora lo otro. Ahora recién empezamos a hablar de ti. ¿Quién, ¿Quién soy? quién eres tú? Yo soy la niña de los coladores, así me nominaron Ya, hace sí. como Que 15 años, ya que están ahí. pareciera que en esa búsqueda de identidad artística, que tal vez tú lo preferís llamar como agentes culturales, que somos agentes Mm, culturales de alguna forma de difusión cultural o de desarrollo cultural. También en la búsqueda artística se tiende a pensar en desarrollar un producto, mm. como una marca, no sé si una marca, pero tú como marca tienes un producto, el buque insignia, ¿cierto? Que no me ha querido El dejar. caballete de batalla que es el que no te ha querido Es dejar. que no me ha querido dejar, no me deja. O sea, ya, por un lado, que pasó que, claro, cuando hice esta cosa y se expuso por primera vez, nunca nadie mucho le dio bola, como estábamos hablando, lo llevé a la Galería Animal en aquella época, súper mal montado, súper mal dispuesto, súper inmaduro igual como presentado para afuera. Y después pasaron los años, me da de golpe en la cabeza como cómo pude salir de estudiar arte bordando coladores, básicamente, que hice con mi carrera, ¿cachai? Y como, bueno, ¿qué pasó? Y, pero después de varios años, como que empezó a haber un boom en Chile con el tema del bordado. Po. No sé si ustedes se dieron cuenta, como en el, no, habrá Sí, sido en sí. el 2015, 2014. Sí. Boom. Y yo así, oye, yo justo tengo como guardado un cerro de coladores en el closet. Y ahí me llamaron me llamó la chica de la Madhouse, la Constanza Racal, y ¿Mm? me propuso exponer ahí. Y esa fue la primera vez, en 2016, en que expuse el trabajo y se vendió casi todo. Y yo ahí dije, bueno, y estaba guardado, ahora les gusta a la gente, como que pasó un tiempo en que no este trabajo, que hice otras cosas, no sé, Gary Medel lo bordé entre medio, hice otras exploraciones, y en 2016 esta obra recién tuvo como salida y se empezó a vender. Y yo además también ya había, y pude incursionar como en otra diversidad de objetos fuera del punto cruz o como este tipo de resolución. Entonces es un trabajo que al final como que me persiguió y de ahí en adelante siempre me están pidiendo como en los catálogos que tenga este tipo de obra y se vende. Entonces para mí, claro, es mi caballito de batalla y es como que si voy a algún lado siempre me están preguntando, oye, ¿y los coladores? ¿No te quedan coladores? Y yo, bueno, está bien. Sí, no hago toneladas de ellos, no lo he querido masificar, ni tampoco lo enseño, como por respeto a mi investigación inicial,
no lo quiero masificar a pesar que se masificó, y eso es lo más chistoso. O sea, esta cuestión que yo la hice como un poco irónica, como al exceso del querer ornamentarlo todo en la casa y ponerle blondas al baño, hoy por hoy tú vas a Pinterest o a todas estas cosas y todas las chicas agarran coladores y los bordan. Yo ya tengo como entregado esto porque se masificó, se viralizó, ¿cachai? Y para mí tenía un punto como de inicial súper irónico, pues si yo agarraba como ollas y todo tipo de objetos y los bordaba y los ponía en la galería y era como para un poco como burlarme de esto, pues. Y ahora no, está súper masificado. Y esta última serie, que ya como que quise madurar en el objeto y me empecé a meter con otros objetos que he ido encontrando, y que esta serie en específico me nació ahora en cuarentena, como el echar de menos el jardín, básicamente, como del encierro, como el anhelo de estar al aire libre, en sectores abiertos. Estaba trabajando ya en herramientas de construcción con como flora y fauna como del sur, pero esta serie toda tiene que ver con eso, o sea, como una nostalgia sobre nostalgia, porque son objetos antiguos, la casa, el reparar, ¿cierto? Y a su vez la flora de los lugares donde yo crecí también, pues, como en el sur. Estas series son puras como hojitas de coihue, toda flora y fauna de allá de mi región, pues de la novena. Entonces, ahí estoy, ahora me estoy metiendo más como en el retroceso, y ahora estoy bordando sobre tela, cuando yo partí bordaba siempre sobre objetos que no eran textiles. Y ahora me di el permiso para hacer textil, pero siempre trabajando estas como especies de instalaciones y el 3D, y saliéndome siempre del formato. Oye, la anterior, perdón, la anterior. como- ¿Cuál es? Tengo una duda que no es nada grave, pero para enfocarme mejor. Hay una tragedia aquí que es por el uso de herramientas sobre las plantitas, o en realidad de la añoranza de plantitas, más allá de las herramientas, digo. Mira, es Pues como, hay una mezcla entre dos que no sé bien por dónde agarrarlo. O sea, es que de verdad la herramienta, el desarrollo, sí, eh, está esa es el que se contraposición. comió Exacto, a la como, claro, naturaleza, claro. o Esa en la obra naturaleza que de alguna forma surge. Es porque tampoco tiene son esa, flores plásticas, hay un sí, trabajo detrás de ellas. sí, tiene esas dos lecturas, porque en el fondo las herramientas de construcción eran como un poco la relación entre que cuando uno se evoluciona en el urbanismo, por así decirlo, se construye, estás también depredando, ¿cachai? Claro. Pero también está esta otra instancia de que estas igual son herramientas manuales, pues no son de la gran industria de, no sé, de la Sí, sí, construcción de sí. edificios, pero se entiende eso, como generar lo que dices tú, como que también en los lugares donde se destruye, al final de alguna manera también se regenera la naturaleza perdida. Pero Claro, sí, la idea era esa, la idea era la inicial, la de hacer contrastar, la idea de como de avance citadino, por decirlo de una manera, avance urbanístico versus la pérdida de la flora y fauna. ¿Ya? yo creo que el que más me gusta es el del pajarito con la palabra, pensando más que nada en como la clase obrera jornalera tal vez que llega a la ciudad a trabajar, y el bordado, el imaginario del bordado tal vez remite a otros tiempos, a imaginarios antiguos, a tratar de rescatar la naturaleza que se perdió, ¿cachai? Cómo se Claro, ornamentan las lleva un casas. chucado además, Es un ¿Ah? lleva un chugadito, chucado además. Claro, como uno rescata ajeno a su tierra el imaginario de la tierra. No es sí. que no es que hayan desaparecido esos pajaritos, sino que ahora están en otro lugar geográfico donde no están, entonces tú los traías a la vida como un Mm. recuerdo, ¿cierto? Como esta, Bueno, esta, esta técnica. tú que estuviste en Pucón, para mí, por ejemplo, Pucón es uno de los sectores como que me inspiró para este trabajo por las noticias siempre que están ahí a punto de echar abajo, están ¿cómo se llama?, destruyendo parte como de la costa del lago para construir más edificios, ¿cachai? Hay, Entonces, hay una, hay unas partes horribles, ¿no? Hay unas partes de muy mal gusto, donde ya no sé quién quiere vivir arriba de otro hueón que está arriba de otro hueón que está arriba de otro hueón, y el paisaje, como que lo que queréis ver
es una ventana del paisaje lejano, ¿cierto? Ujú. O no estáis disfrutando de la costa, estáis disfrutando del paisaje que está más allá, porque el que está muy acá está lleno de hueones. ¿Cachai? Sí, Hay otro edificio ahí. sí, en ese Son sentido miradores lejanos. da mucha pena, y yo creo que este trabajo es tibio todavía como en un tema como de, no crítica, pero sí de hablar de frentón como la crisis ambiental. Pero por ejemplo el caso de Caburga, ¿cachai? Que para mí Caburga es la memoria de la infancia en el veraneo, pues, y ahora se está secando y le echan la culpa que puede haber una grieta que se hizo para el terremoto, no sé qué, y no, ese es un problema que viene pasando hace mucho tiempo, en que se están secando las napas y no hacen nada, y la gente extrae agua del lago, y es un lago que no tiene afluentes de río, y solamente por deshielo, pues, ¿cachai? No es como el lago Villarrica. Entonces, ese puro sector, solo ese sector, que es como uno que se crió en Temuco, es como eran tus patios traseros, básicamente, los lagos allá, y ver cómo se destruye, y va a pasar, ¿cachai? Se va a seguir destruyendo, porque más ahora con la estampida de gente de acá de Santiago para allá, para el sur. Eso mismo, lo que estábamos hablando al principio, la estampida de gente que se está yendo para el sur porque, bueno, porque se cambia todo. Se, Sí, se cambia el bueno, centro, tal vez, yo creo, incluso. sí, por las crisis hídricas, se van a desplazar los cultivos, todo eso, pues sí, se sabe, ya se está materializando, ya se está viendo, ¿cachai? Ujú, Lo que se hablaba, lo que se especulaba, pero ya se está empezando a sentir. Entonces, claro. igual es fuerte, pues yo estuve 2 meses entre julio y agosto en Temuco este año, y efectivamente, o sea, no llovía casi nunca, o sea, era muy helado, pero no había mucha lluvia, y eso sí que es súper raro en los meses de invierno, pues. Entonces, eso ya se está sintiendo, no sé. Ahora hay un corte programado para Santiago el lunes, creo, de agua, y yo ya ¿Qué? empiezo a dudar. Sí, Sí, pero para cuatro a mí me toca. comunas. Bueno, Sí, a mí me 4 toca. comunas. A mí me toca. Sí, sí, todo el día, todo el día. Es el lunes, es como a las 6 de la mañana hasta el martes a las 9 de la mañana, una cosa así. Sí, No voy a poder estar acá, voy a tener que estar en sí. algún bar por afuera, no sé qué cosa va a Para pasar ese día. hidratarme. No hay agua, pues. No, pero ese para mí igual es un susto. A mí ya me estresa mucho estar en Santiago en invierno y que no llueva. Para mí es una angustia, como persona que le gusta ver llover y que siente que eso es lo normal en invierno, ya me Y, estresa, de hecho. y al mismo tiempo un poco no, no sé si angustiante, pero también tampoco es una gracia cuando llueve mucho porque colapsa. Es la locura. Es como, todos echamos de menos la lluvia, pero no tanto porque si no, Santiago colapsa, bueno, hay unos lugares que no se puede cruzar, no se puede avanzar, queda la cagada, weón. No, Bueno, no sé, exacto. en algún momento se perdió el ritmo del natural, de los ciclos naturales, como cuando viene la lluvia, cuando viene el sol, porque también cuando hace calor, weón, esta ciudad es una mierda. Yo no entiendo cómo hay gente que se pone feliz cuando en octubre ya puede ir a, no sé, piscinear, o antes incluso. Como que hay gente que lo publica así como, oh, como yo 32 grados en octubre. ¿Cómo puedes celebrar eso? Como, bueno, ¿cómo puedes ser tan egocéntrico de festivar con que podía abrir la piscina? ¿Cachai? Como Ah, claro, no es, sí, pues, completamente no, desconectados con los ciclos normales, se podrían decir. Claro. exacto. Y relacionándolo con el trabajo, quizás también tiene que ver como eso, pues ojalá nuestra forma de evolucionar fuese sustentable, como antaño en el fondo, como no teníamos tanta capacidad de construir, pero eso igual permitía el equilibrio, entre comillas, ¿cachai? O sea que, claro, más que sustentable es justamente eh, en como en sintonía o incluso coartado por la naturaleza, ya que no hay lugares donde no se puede hacer nada, hay lugares donde sí puede vivir más gente, ¿cachai? Porque Sí, pues. la misma naturaleza es la que te dice, te avisa, así como, bueno, aquí Exacto, no puede vivir tanta gente, no, imposible, no, no insistáis. Estoy tentado de que hablemos de Iquique y la gente yendo en las calles, pero saltémonos ese tema sí, porque nos sí, vamos a caer sí. en un hoyo profundo y Sí. Calmado. No, yo no tengo, o sea, no es que no quiera opinar, pero siento que no tengo la cantidad de información también para opinar correctamente. sí, no, Sé más mejor pasa. de mi lugar y de mi terruño, lo sé más. Bueno, yo creo que también, hablando de eso,
yo me he negado todo el tiempo a trabajar con las máquinas. Ya. Siempre me decían, pero borda una partecita con máquina, nadie lo va a notar. Hazle el bordado en máquina con una tela y se la pegáis encima al colador. ¿Cachai? Avanzáis más rápido. Claro, y yo creo que ahí soy una anticapitalista totalmente, porque como que en eso soy artesana igual que el José. Para mí la regla de oro es que se ha hecho a mano, ¿ya? Entonces, si hablamos de construcción, destrucción, es como el ritmo vital, nuevamente, como para mí también es importante el ritmo vital del hacer, del confeccionar a Claro, mano y no... no hacer de más. Ahí entiendo, porque igual lo industrial no siempre va de la mano con lo capitalista, pero ya con tu reflexión más desarrollada tiene que ver con que, ¿para qué voy a hacer de más si a su debido tiempo hecho a mano es el tiempo o es la cantidad de producción que yo quiero hacer? Exacto. Sí, sí, ahora, que también podría ser capitalista en el sentido de que estáis salvaguardándole el aura. Claro, Sí, no dándole sí. valor agregado, pero no tenemos por qué meternos en ese ámbito, sino que, claro, de alguna forma podemos dejarlo ahí. Es que te interesa preservar el aura, el Eso, el espíritu, aura, sí, y es exacto. una... que tal vez da lo mismo si alguien se da cuenta o no, solo para los interesados, ¿cierto? Porque también puedes pensar así, solamente estás trabajando para los que le interesa lo que estás haciendo. Si no le interesara, bueno, vaya aquí a Patronato, bueno, y los buenos te lo borran en una Exacto, maquinita al tiro y exacto. te hacen el mismo show. Parece igual, Esa, se ve igual, pero no es lo mismo. es que sí, yo iría un poquito más profundo porque más que el aura, yo creo que lo que la Vale quiere decir, disculpa acá esto es manspreading, digo, ¿cómo es cuando un hombre le pega a Claro, la mujer? claro, No, lo que tú quisiste decir, Valeria. claro. No, Explícame pero porque ya no lo entiendo. Explícamelo tú, así creo. no, pues lo que quiero decir es que, pero si la Vale lo dijo, pues la Vale lo dijo, simplemente te estoy diciendo a ti, Nico, que tú estás hablando acerca de lo del aura, eh, los tiempos, po. Los tiempos de producción también tienen que ver. el rito. Bueno, Claro, a eso me refiero, claro, al misticismo, al rito, a la aura que conlleva eso, no la aura de la obra, sino que la aura del trabajo. Exacto, O, exacto. o la lógica es, ¿para qué hacer más si este es el tiempo moderado, justo, preciso, el equilibrio que yo quiero? Yo tengo un motivo por qué podría ser más. O podría darte una razón por qué podría ser más. Porque a nadie le importa. O porque podría pensar que a nadie le importa. Pero justamente eso es lo que me imagino, es el misticismo que se quiere conservar, es que justamente es a quién le importa. Está diseñado y está hecho para alguien que lo sepa, que le interese. Los maestros japoneses de katana, weón, se pueden demorar 3 meses en hacer una puta espada. ¿Para qué le importa? Si no, Claro. probablemente no notéis la diferencia. No tenemos la capacidad, incluso la tecnología ha avanzado tanto que no tenemos la capacidad a veces de distinguir entre una hueá confeccionada por una máquina o por una persona, o a veces incluso las personas se asemejan tanto a las máquinas en el quehacer que tampoco podría ser reemplazado por una máquina. Pero hay algo ahí en el ejercicio que a alguien sí le puede interesar. Y eso es lo que se trata de conservar. De que a quién le interesa esto. ¿Cachai? Porque probablemente podría llegar alguien a decir, pero si esa weá la puedo mandar a hacer y me sale más barata. Y bueno, no es para ti, anda a hacerlo, pues, con weá tuya. ¿Cachai? Tampoco estás teniendo una marca registrada o no te interesa en ese sentido. Hay como una empatía, un círculo más fraternal con quién quiere adquirir la obra, con quién la aprecia, ¿cierto? Parece que estuvierais Exacto. buscando un vínculo más emocional con quién va a Sí, ver. sí, sí, sí. En eso como que nunca pude salir un poco del bucle como medio romántico con el trabajo, porque otra cosa que también yo podría delegar mucho más, y hasta cierto punto igual lo hago, de repente igual tengo ayudantes que me ayudan a avanzar ciertas partes del bordado, porque de verdad que no sé todo yo no lo puedo hacer. Pero es lo mínimo y a regañadientes, como que solo por apuro, apremio de tiempo, logro soltar un poco, pero tengo esa cosa de que todo tiene que ser hecho por mí, en el fondo, tiene que pasar por mis manos. Porque es para ti. Porque es claro, porque me... Sí. Maldita sea. Sí, claro, como que tiene esa cosa súper personal que yo lo interpreto así, lo que decía, es respetar el tiempo de la obra, respetar el tiempo del proceso. O sea, no por nada no quise súper así de manera consciente como entregarme a las facilidades de que
una máquina me ayudara o me sirviera para adelantar trabajo, ha sido como una tosudez constante y voluntaria, ¿cachai? Como, Definitivamente, porque sabemos que es probablemente un, no se vea la diferencia, no sea aparente. O- o- sí, sí, no, Es no, sí algo se nota, más interno. pero sí, y en eso ha sido solamente un lujo de la vida que he podido darme de hacerlo de esa manera. O sea, he tenido el tiempo, ¿sabes? Y ese tiempo ha sido porque no he tenido ninguna urgencia, desde que no tengo hijos todavía, a que no he tenido problemas económicos graves ni de salud, qué sé yo, que ha podido financiar que mi tiempo lo destine a esta casi que religiosidad en el hacer manual y en la cosa, o sea, en el papelito bordado, que es un papel que es desechable, o sea, es un lujo, es el lujo de los lujos, y yo lo tengo súper como comprendido. Si alguien no lo valora así, entonces, chao, no tiene mi misma sensibilidad y no lo va a apreciar nomás. claro. Eso es como el tema. Valeria, quiero ser un poco metiche, tú pones los límites ahí de lo que hablas, de lo que, ¿Cuánto? A ver, el, bueno, tú en un momento hablaste que tú tienes el apoyo de tus papás. Eh, lo tuve, querido, lo tuve. Ya ¿Lo es tuviste? pasado, pero sí, lo tuve. Sí, sí lo Y tuve. para estudiar, Sí, para estudiar, no. No tuve que estudiar y endeudarme. claro, No, ¿cómo nace estas ganas de estudiar arte? ¿Cómo era Valeria de niña? ¿Tu relación con tus papás? ¿A qué se dedican tus papás? Etcétera. Aquí, ah, ya. a mí me interesa mucho eso Sí, porque sí, sí. yo, de hecho, yo hice una tesis, mi tesis de magíster giró en torno a mi autobiografía. Y ahí Ah, se dio unas perfecto. lecciones interesantes sobre el por qué hago las cosas o mi línea de trabajo, etcétera. No sé, Bueno, y una vez hablamos sobre nuestros papás y la historia de tu papá a mí me parece fascinante igual. Pues, bueno, tú puedes contar lo que quieras, bueno, pero no sé si a Nico le pasó que también el paso por la universidad es como una terapia, porque sobre todo los primeros años lo único que hace uno es como hacer obra de uno, introspección, introspección. Yo el primer año, Como, no voy a hablar tanto de mí, pero el primer año en realidad me drogué todo lo que pude. ¿No? ya, pero te podía haber trabajado en torno a fijaciones tuyas, no tiene para qué ser tan Sí, autobiográfico. Al probablemente sea final una es, pura porfía, pura porfía. sí, sí, como que uno al final te decían, recurre a lo que te interesa, y ahí uno se metía en la caja Pandora que uno tenía, básicamente. A ver, sí, pues ya, para el televidente espectador, yo vengo de una familia, el José sabe, una familia que de papá chileno, pero mamá que es extranjera, ella es originaria de Yugoslavia, la Yugoslavia que ya no existe, de hecho, así que actualmente vendría a ser como de Serbia. Eh, y la cosa es que yo vengo de una familia súper peculiar porque mi papá es médico psiquiatra y médico así como de corazón, de los que estudiaron como por ayudar al pueblo, básicamente. De ahí esta cosa de que el trabajo ennoblece y es una entrega para otro también, ¿ya? Eh, bueno, y mi padre tuvo la culpa que estudiara arte. Pues. Yo de chiquitita, me odio como todo, me gustaba que el dibujo, que esto, que lo otro, como las artes visuales, pero nunca tuve así como, nunca fui la niña como que entrara virtuosa a los talleres de arte como extracurriculares que había en el colegio, no, para nada, para nada. En mi casa, puertas adentro, según mis viejos, yo tenía talento, y eso me lo celebraban. Pero para afuera, no mucho, yo era súper aplicada, súper matea, súper ñoña, nerd. Entonces todos esperaban que yo salía del liceo, porque soy orgullosamente liceana, no de colegio privado. Y Oh, ¿a quién voy a es que ofender, por Nico es de favor? colegio privado. Bueno, en realidad mi liceo era mitad, era semi-subvencionado, son esos que son como híbridos, o eran por lo menos. Pero era un liceo de trayectoria, y era bonito, era súper bonito. Lo malo es que no tenía nada de arte, o lo que tenía era muy básico, muy básico. Y de hecho, en ese liceo, nosotros teníamos ejercicio en la clase de artes manuales. ¿Te acordáis que estaba como técnico manual. técnico manual? Eso. Y la señora nos hace bordar. A las mujeres nos hace bordar un punto cruz y a los hombres les hace hacer un paño horrible, como con una costura básica, haciendo un punto festón se llama, como para hacerle la orilla a un paño. Eso era todo. O sea, el ejercicio era básico,
que nadie lo hizo, obviamente, porque esa weá se la hacían todas las mamás, mis compañeros, y llegaban con la tarea hecha. Y nosotras las mujeres teníamos que hacer un punto cruz Mientras ultra ellos jugaban a la elaborado, pelota, tú estás... básicamente, y una weá, un pañito así, igual, horas de horas, porque ni siquiera era el punto cruz grande de lana, no, era el mini así pequeño, Mm. y eso se me quedó acá. Y injusticia, injusticia, injusticia. ¿Por qué esta división si finalmente lo que se quiere es como afinar la, no sé, la habilidad motriz? Pues eso es lo Sí. que se perseguía, me imagino. Y ya, no, así súper, una división demasiado marcada, una cuestión rústica, horrible, además feo el paño que hacían los cabros, y nosotras haciendo como, no sé, como leoncitos bordados en punto cruz y flores, como, bueno, nada que ver. Y bueno, saltando a esa época, bueno, entonces mi papá, como buen humanista que él, y psiquiatra, viendo que a mí me gustaba como el área, por lo menos diseño arte, era mi área. ¿Por qué tiene que ver la psiquiatría con no el me, arte, Valeria? no me Eso lo presionó a eso estudiar lo nada estaba más. pensando. Yo no lo quise No, decir. porque no me quiso presionar a estudiar nada más. Él me dijo, hija, usted estudie lo que usted quiera para ser feliz en la vida. Porque él es un señor Miyagi, la ve así, de aquí a 8 años más. Entonces, no hubo presión en mi casa de ningún tipo para que yo estudiara algo más rentable, por así decirlo. Como que si era lo que yo quería, ellos se ponían porque había plata, así que estudiara. Pero la cuestión es que, no sé, ahí quizá lo debí pensar mejor. No me arrepiento. Entré a estudiar arte, apliqué para la Chile, pero no quedé, por supuesto, porque yo venía de bordar punto cruz en técnico manual. No tenía idea, no sabía dibujar, no sabía nada, tenía súper poca instrucción como artística cuando me metí al arte. No tenía Espérate, nada. perdón. ¿Ese año que tú postulaste había prueba especial? Sí, estaba la prueba de ingreso, por la de Es que dibujo. había un año en que había y otro año en que no había, entonces A mí me tocó, no siempre era. sí, no me tocó y nada, los profesores me miraban y se reían si yo era una chiquilla que venía de Temuco, así, con pajaritos en la cabeza. Hay pajaritos en la cabeza, siguen habiendo, pero bueno, nada, no cachaba una, sí, estaba Oye, ¿y muy, muy qué año perdida. fue, Vale? Eso fue en el 2000, a ver, 2003, 2003, en 2003 Habríamos hubo, sido compañeros de curso, Valeria. sí, sí, pues sí fuimos de Habríamos la sido misma compañeros de generación. curso. Sí, 2003 hubo prueba especial, sí. sí, Sí, pues. pues yo entré por prueba especial 2003. Bueno, sí, pues yo fui, pero yo sabía que era muy probable no quedar. Fui como por cumplir en el fondo, por decir, lo intento igual, aunque me humillen y que me vaya muy mal, porque sabía que finalmente era mucho más exigente esa escuela que entrar a la católica, ¿ya? Así que fui igual, nomás a dar la prueba y pasé la vergüenza que tuve que pasar, como los profesores así como niñita, ¿usted sabe lo que está haciendo? ¿Por qué no se va a estudiar? No sé, vaya diseño, vaya diseño, le da el puntaje, ¿para qué está acá? Bueno, y ahí entré entonces a la católica, y en la católica, dentro de todo no fue tan malo, fue bueno, pero sí venía, o sea, yo creo que a mí me hubiera funcionado muy bien un bachillerato, por ejemplo, para aterrizar más, era muy inmadura, venía de Temuco, o sea, realmente era como la figura de la niña como de pueblo viniendo a la gran ciudad, no cachando, o sea, yo nunca había estado, el único museo que había visitado era el Bellas Artes, no sabía nada, nunca había estado, no sabía la existencia de la galería, no sabía los centros culturales, nunca había estado en ni un lado, básicamente, no cachaba nada, no sabía moverme, o sea, allá en Temuco, la única muestra que fui a ver, me acuerdo, era una de Arte King, Un indio impresiones, pícaro de como 2 metros, que es el gran evento en Temuco. no, bueno, no No, cachaba nada ya. lo que era el medio artístico, nada. No, claro, ese existía, estaba en el mercado municipal el grandote ese. Pero no, yo lo que conocía por arte eran impresiones, ¿cachai? Ni siquiera obras en vivo, pintura en vivo, eran réplicas, ¿cachai? Impresiones. Entonces vine súper, súper perdida y acá básicamente hice lo que pude y traté de hacer lo que sabía. Y yo creo que por eso al final terminé derivando el bordado, porque no era como muy diestra en la pintura, no era muy diestra en otras técnicas. Entonces salí por el lado que me fue más fácil y que era, bueno,
hagamos bordado entonces, ¿no? Como retomo Oye, lo que sí sé hacer. perdón, ¿Mm? en la católica, claro, no tienen creo que no tenían Especialidad. el No, esquema no, de especialidades, ¿cierto? no, no. Por cuáles te paseaste tú y cuáles encontraste interesante, más allá de si te fue bien o mal, sino que Mira, qué era lo que te interesó mientras estaba ella? Porque yo me acuerdo haber visto la malla de la católica cuando yo entré en el 2001, porque yo entré mm, 2 veces a arte. El ya. 2001 cuando entré a la Chile, vi la malla de la católica y era súper variada. Era una weá así que a mí me gustó. Y de hecho Sí, sí. postulé a la católica y no quedé en la Chile. Ah, ya. Ya. Después al otro año, a los otros 2 años entré en la Chile, de nuevo. Yo tuviese preferido compañera la Valeria que a ti por Nico hubiesen cambiado ahí No, pero yo el 2001, estoy hablando del Ah, 2001, no el 2001. 2003. Entonces, la malla era tan variada que me pareció interesante y por eso postulé primero a esa. Pero no sé bien, ahora que tú Sí, estuviste adentro, qué tan variada y qué tan interesante eran esas no, variaciones semestre a semestre. en ese sentido, yo creo que es súper buena la estructura que tienen y aún, y me imagino que hoy por hoy, aún mejor, porque hoy por hoy el artista tiene que ser más multidisciplinario que hace cuando nosotros salimos, o sea, aún más, ¿ya? Ujú. Yo pasé por todo un poco, y traté de hacer cerámica, acuarela, bueno, me gustó mucho el grabado, un tiempo le hice harto el grabado en metal, que ya tiene harto que ver con esta cosa Mm. minuciosa de lo pequeño, la serigrafía, bueno, la pintura y dibujos eran como los básicos, los que estaban. Entonces, de hecho, eran como con esos ramos que yo me iba dando cuenta, por ejemplo, en pintura no era muy buena, no era muy buena y comparado con otros compañeros que yo tenía, no era buena. Y Oye, ya ahí en la pa- escuela te... ¿Qué? paréntesis, pero sabemos que pintáis y yo he visto pinturas tuyas y hay una serie de trabajo que es muy bonita, weón, que es la Sí, raja. pero imagínate, es que no la competencia, pero quizá también estaba entre gente muy talentosa y en la católica era muy, en esa época estaba muy marcado el hecho de que ya pintar no bastaba, o sea, tenías que hacer algo más fuera de la pintura. Podías pasar el ramo de pintura pintando, pero en sí la técnica no era lo suficientemente moderna, contemporánea, para valerse por sí sola. Entonces mucha Pero gente, voy a insistir en el punto. Yo he visto ajá, trabajos tuyos donde hay pintado la serie la serie sí, de los Olimpia Vidrio, los Lavalosa, en la sí, raja. sí. Pero, viste, tuve que pasar muchos años saliendo de la escuela para sacarme esa categoría de la cabeza y atreverme a pintar, y de todas maneras lo hice sobre algo que no es la tela, digamos, ¿cachai? O sea, igual tuve que encontrar una excusa para pintar, como ya, estos objetos, ya, esto no los voy a abordar, los voy a pintar. ¿Mm? Y bueno, y el bordado hoy por hoy también es pintura, pues esto yo ya no lo considero que sea distinto, es otro medio nomás, pero básicamente es lo mismo, en un ejercicio pictórico, pero con otros materiales nomás, ¿cachai? Ujú. Pero pasaba un poco eso. Entonces, como yo no podía pintar o no era suficientemente buena y tampoco se validaba tanto dentro de la escuela, te digo que yo tenía compañeros que eran increíbles pintores, increíbles, y ninguno terminó con un examen de grado en pintura. O sea, todos hicieron instalaciones o cosas como derivadas de, como ya la mancha, como aislada y hecha como en otros materiales, pero nadie pintaba. Entonces, eso me dejó igual como una huella, y a partir de eso entonces empecé a jugar con el textil, básicamente. Con el textil, experimentando con la tapicería, primero era como el rollo de la tapicería, recubrir objetos, como ahí me enfoqué en esa cosa que tengo yo como de cosas ordinarias y hacerlas bonitas, ¿ya? Y ahí di con el tema de los coladores y con las cosas de cocina en general, ¿ya? Pero básicamente es eso, como cómo elevar el carácter eh, depreciado de las cosas y llevarlas a esta hipervalorización a través del bordado, el tapizaje, de la pintura, del ornamento. ¿Ya? Eso era como... que yo también Igual, encuentro que es muy clase media mi yo trabajo. sé, o sea, sospecho que el ejercicio detrás de los coladores bordados y específicamente también de esos lavalosa Mm, pintados es mucho más complejo que parece que lo que trataré de describir, porque hay un,
una pérdida del original, ¿cierto? Que ese original tiene que ver tal vez con la pérdida de la ciudad, del habitar. Siempre tenía estas imágenes más... no estoy refiriéndome a a los del Quicks. Sí. Como, no sé si romántico el término, pero la imagen olvidada dentro de la vida cotidiana de lavar platos, ¿cierto? Más allá del meme este de que cuando uno crece lo único que hace es lavar platos todo el día. Exacto. Y hay una esencia, algo que uno añora, hay una nostalgia, son trabajos muy nostálgicos y me parecen súper interesantes dentro de todo. ¿Cuál es el análisis que haces tú de eso? Más allá de lo técnico o el encuentro de materiales, sino que ¿qué tanto te interesa abordar eso? O tal vez solamente se da porque se encontraron los materiales y aparece. ¿Lo Mira, entendís como que aparece o lo estáis buscando? sí, a veces aparece y otras veces lo busco, pero así tratando de hacer como aportar un poco como al tema. Por ejemplo, hablando de mi historia personal, cuando yo me vine a Santiago puntualmente, para ejemplificar, me pasó que me vine a vivir primero con una tía. Entonces yo me vine de la casa de mis papás, que básicamente estaba decorada con esculturas africanas, silografías y cosas muy fuera de lo normal, ¿cachai? Era Picasso, y me fui a vivir a una casa rococó, pero mal, ¿cachai? Rococó kitsch. Y la fundita en el confort. Eso mismo estaba pensando, la funda del confort. No, el crochet en el confort, en el tapa del water. La vitrina en el living comedor, ¿cachai? Y como que eso me hizo consciente de que en verdad yo, como que el chileno promedio, o las personas normales, como que tenían otra concepción de lo que era bonito, bello, ¿cachai? Y que yo vivía en esta isla extraña que era como el expresionismo en mi casa, y que eran antigüedades y obras extrañas, artesanías, y esta concepción de la belleza. Y eso fue como ese como mirar para el lado y empezar a ver, oye, en verdad, y ese patrón se repite como de casa en casa. Y de hecho, para mi examen de grado, yo le pedí a mis compañeras, ponte tú, que me mandaran fotos de los livings de las casas de su mamá, o sea, de su familia. Bueno, y estaba todo esto, todo ahí, los patrones, los cojines, los tapices, que ahora ya está más medido, porque ya como que entró el gusto por lo moderno, pero o sea, en el 2003, 2006, todavía está esta cosa con los muebles abultados y el cuadro atrás, el óleo del paisaje, ¿cachai? Y eso fue lo que a mí como que me enterneció, como esa idea de la belleza, pues, está tan arraigada como, es simple, pero es tierna a la vez, y quizá por ahí está como lo que dices tú, como nostálgico, ¿cachai? Y ahí entonces voy como moviéndome, celebrando esta especie como de esfuerzo por encontrar la belleza en las cosas, en distintas cosas, en los ornamentos. Y por ejemplo, esta serie, esto por ejemplo yo me lo encuentro, yo a veces guardo, soy muy acumuladora. Además me encanta como estas cosas de la basura, en el fondo los detergentes, los envases, son basura, tienen todo menos romántico porque lo único que van a hacer es contaminar. Entonces para mí es como una contradicción entre estas pinturas, por ejemplo, de la de los detergentes, que hablan como del paisaje del ser humano en estos paisajes idealizados, como del romanticismo, que era como la naturaleza, como que hacía más magnífico al hombre, ¿cachai? Como que el equilibrio entre hombre y naturaleza, como ese vínculo sagrado que había en esa época, en contraste con estos detergentes que lo único que hacen es que contaminan, ¿cachai? Como que, como, ¿te importa la belleza? Te importa mucho, porque tenéis toda la casa decorada de cosas, pero hasta el minuto que hay hecho, por eso. Y esta serie de estos envases tiene que ver con eso. Es como nos encanta decorar, nos encantan las flores y las rosas, ¿ya? Pero, ¿y te has pensado como, cuáles son como tus hábitos, por ejemplo, de consumo? ¿Ya? Que es como en la serie de los envases plásticos. Como la gente dice, ya, basura y la basura bordada. Pero también tiene que ver con eso, con el consumo. ¿Ya? En este caso, el consumo de la comida, lo más básico. O sea, ni siquiera a la comida le respetamos el ritmo y el rito de la comida, sino que compramos la hueá empacada. Y ahora peor, así como el brócoli partido en pedacitos y las naranjas en gajos en el súper, ¿cachai? Como... Venden cebolla picada. Es la locura más grande. No sé por qué.
Exacto, el consumo ya lo depreda todo, entonces no hay rito ni tiempo para nada. Y yo hago todo lo contrario, me doy tiempo para todo. Y como ya ahí estoy, ¿cachai? Haciéndole los hoyitos a la cosita y rescatando estas basuras. De hecho, esa copa es de una inauguración. Oye, y respecto a esto, siempre son lugares íntimos o, bueno, cosas que te lleváis para la casa, que estés rescatando dentro de tu Diógenes, ¿cierto? Ujú. El cachurero. Eh, ¿Hay experimentado, hay probado? No una sugerencia, solo una pregunta. eh, ¿Esto mismo afuera? ¿Hay solido abordarle la reja a alguna señora por Eh, ahí? ¿Sabes que no lo he hecho? Lo que más hice cercano fue lo que hice de hecho en la Galería Animal, que hice como una malla de estas de jardín bordada, pero eso Ujú. era llevado, pues, Claro, claro. traspasado. Ujú. Mira, no lo he hecho, alguna vez sí hice un proyecto sobre eso y lo presenté a la Galería Metropolitana. Ya, vale. Era hacer rejillas porque ese sector, si tú cachai, es súper pelado, no hay vegetación, no hay jardín, nada. Entonces mi idea era ir con obras medias prefabricadas, ir a instalarlas a todos estos peladeros, Ya, perfecto. como armar jardines ficticios cerca de la galería. Lamentablemente ese proyecto no quedó en la convocatoria, por así decirlo, y luego ya lo dejé, no lo hice, no lo concreté. Pero sí siempre ha estado, tengo proyectos así como in situ ahora en la cabeza, de ir a abordar a ciertos lugares, por ejemplo, para Ya, que perfecto. ¿cachai? Sí, como que tenga intención en esto mismo que estamos hablando de las herramientas, de, de esta necesidad por abogar de lo ecológico y de la pérdida como de la flora y fauna, tengo ganas de hacer algo parecido, pero ir a lugares donde están pasando cosas, digamos, ¿cachai? Claro. Como bordar en protesta o para hacer un mensaje. Así que eso, no me he salido demasiado. Lo otro que me ha pasado es que después, con el tiempo, he visto muchos artistas que sí lo hacen, y yo cuando alguien lo hace ya, como que no me gusta como ya, a menos de que tenga una idea que realmente esté en mi cabeza y vaya y la haga, pero me cuesta salir un poco, soy un poco formato chico, me Sí. cuesta salirme, A me mí, cuesta. eh, pasa harto que uno se encuentra con personas que ya lo hacen, ¿cierto? Pareciera que lo más terrible es que en general lo hacen mal. Entonces, Claro. como que sabéis que tú lo podrías hacer mejor. Sí. No, sí, sí, Es hay, como que no, hay, me cagaron la idea y además lo sí, hicieron mal. sí. No, hay artistas, no, hoy por hoy, bueno, y desde el bordado, desde otras técnicas, hay artistas que están haciendo street art con bordado y increíble, y como mezcla de técnicas también, ahora como que no tenéis para qué hacer todo el paño bordado, y hay cosas preciosas, pero hasta ahora no tenía una idea, salvo la que te había contado, que me hacía toda la lógica del mundo, que ir a estos peladeros de estas comunas pobres de Santiago, van a instalar el jardín bordado del himno nacional ahí, ¿cachai? Aunque sea por un ratito, lo que durase, ¿cachai? Claro, Pero claro. ese proyecto en sí no funcionó, se me había ocurrido, pero no funcionó. Y eso, he estado, sí, yo tiendo a los chicos, me cuesta pensar en grande, me cuesta. Esa es una O sea, dificultad que tengo no yo. pensar en grande, tú no decís como en grande obra, sino que pensar en fuera con más Claro, gente tal vez, claro, con el espacio exponerte. público, pues. Sí, y en Claro, verdad no tendría para qué ser grande, sí. Claro. Simplemente tomarse el espacio O sea, público, claro. igual en el espacio público, en la obra, en el espacio público, como dices tú, no es necesario que sea grande. Porque realmente cuando uno piensa ahora en el espacio público, piensa en Made in Santiago, ¿cómo se llama ese proyecto de intervenciones? hecho en casa, Hecho en casa, que al final son puras leceras, pero grandes. ¿Cachai? O Mm, sea, claro. igual el cotidiano, el cotidiano, el cotidiano de un lugar, un peladero, un sitio baldío, intervenido incluso con un pequeño, porque aunque sea pequeño en tu intervención, una flor bordada, es alto trabajo, pues. Entonces igual ahí se mm, generan ahí ¿cómo se llama? Las chispas conceptuales para que sean potentes, pues, sean potentes. mm. Y también, no solamente la intervención en el espacio público puede responder a un evento multitudinario, también puede ser muy íntimo, también puede ser desde Sí, el sí, pequeño registro tuyo. Ujú. sí. Sí,
Sí, sí, es verdad. Sí, yo creo que es un tema de sacar la cabeza nomás. Ya finalmente empieza a pesar un poco la manía que uno tiene, pues como estoy tiendo a ir de los objetos de la casa a trabajar los objetos en la casa y incluso me cuesta después proyectarlos para exponerlos, porque pienso muy desde el hogar, ¿ya? Me Sí. cuesta, esa es una dificultad que tengo. O sea, yo no Pero, creo que, yo no creo que había pensarlo como una traba, una tranca, sino que no, pero, justamente ya definiste cuáles son tus espacios y límites de trabajo y en eso estáis, ¿cachai? Nadie o te está sea, obligando a salir, por solamente ejemplo, era una pregunta. yo ahora haciendo como autoanálisis, ¿no? Con lo que les comentaba, como esto, la anécdota de la casa de la tía, otra anécdota era eso, por ejemplo, como yo vivía y estudiaba en una pieza, porque finalmente era el espacio que tenía, eh, anda a pintar grande o anda a hacer algo grande, tenía una pieza chica, entonces la obra que yo tenía que presentar para taller me tenía que caber ahí, ¿cachai? Entonces tenía que ser algo que yo pudiese armar, ¿cachai? Y ya cuando me puedo agrandar era porque también espacialmente tenía más espacio. Y hoy por hoy es uno de mis problemas, como que yo si armo una instalación, vivo en un departamento nano, pues, entonces me cuesta, no tengo dónde probar la instalación para después llevarla al espacio, pues me cuesta visualizar. Y ahí, pucha, que hace falta ahí tener la cosa más profesional de, por ejemplo, tener un muro para jugar y ya, rayar y armar, o un espacio para jugar finalmente, ¿cachai? Porque así te permite salir de tu cubo, pues yo estoy ya en cubo, estoy pensando desde el espacio que tengo también, ¿cachai? Así que si me voy a Temuco, en una de esas salgo de mis cubos y puedo ampliarme, pues. Puedo volver un poco Y se acaban los coladores. al aire libre. No, los coladores, mira, por suerte Empiezan, incluso he empiezan las podido, máquinas he podido vender algunos al retroexcavadoras. extranjero, así que la idea es que si yo me voy a Temuco, seguir vendiendo por los canales online nomás la obra que sea en el fondo, como estoy tratando de mentalizarme que si me voy, obviamente voy a estar viniendo a Santiago de tanto en tanto para participar en feria o lo que sea, o concretar una venta, pero en el fondo ya desligarme de que necesariamente tenga que estar acá. Yo, mis obras que vendo al detalle, digamos, obras pequeñas, por lo general son por catálogo. Yo envío mi catálogo y la gente, ya ni siquiera yo digo, oye, si quieres puedes agendar una visita a mi taller, bla, 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 para ver las cosas en persona. No, quiero ese. Lo paso a buscar tal día. Entonces, en ese sentido, lo mando por correos, y listo, bien embalado, no hay necesidad ni siquiera de presencialidad. Sí, sí, ¿Sí? no hay necesidad de padecer Santiago, vale. No, considerando que, mira, a mí me pasa una cosa súper peculiar. Yo ahora vivo en un departamento que es pequeño, pero tiene una hermosa vista. Yo veo la cordillera, que es muy poco usual. Viendo de otros departamentos. Son como prisiones. Bueno, veis muro. ¿Cachai? Te levantáis y tu horizonte es el departamento del frente. Y eso yo me niego a vivir así, básicamente. O sea, si lo doméstico es mi inspiración, que, que sea una buena inspiración, no, me rehúso a vivir en eso. Entonces, si por mis condiciones económicas, lo que sea, esa es la opción que va quedando, no, entonces viajo entonces para acá y listo. Aparte que no, mi familia, mis papás ya están a cierta edad, entonces también necesitan más presencia de las hijas cerca y todo, entonces es minuto de intentarlo, chicos. ¿Cuántas son ustedes, perdón? Somos dos Allá. mujeres, dos chicas. Y yo he estado ya a ver cuántos años acá en Santiago, o sea, casi ya la mayor parte de mi vida la he vivido acá, pues. Entre que estudié, volví un tiempo allá, pero muy breve, de ahí volví a venirme, entonces ya compensa, como he pasado muchos años acá, bueno, volvamos un rato y si es que hace falta, bueno, me vuelvo a venir acá, pues no pasa nada tan grave, digamos. Un par de Claro, mudanzas incómodas y cansadoras nomás, pero en una de esas si resulta sería bastante compensador, pues yo además tengo redes también, no es que vaya a una isla, pues igual tengo gente conocida, qué sé yo, y aún no expongo en la galería de la Universidad Católica de allá. ¿Me podrás creer que mis papás jamás han ido a una inauguración mía? Nunca, nunca. Chuta. Sí, pues. Así que sí, porque cuando quedamos con las chicas, con el grupo de artistas colegas en la galería UCT, fue justo para el estallido social. Esa era nuestra fecha, como noviembre de ese año.
y obviamente que cerraron porque allá también estaban las protestas y todo, y nos dejaron para marzo del 2020, po. Y ahí llegó la pandemia, entonces ya, nunca fue, es mi bala pasada. Aún no es. Aún no es. Quizá cuando esté allá, ahí sí se va a concretar. Mi bala pasada es la Gabriela Mistral. No, Oh, yo con Pablo habíamos quedado en la Gabriela Mistral. Le filtraron que habíamos quedado, pero nos echaron abajo porque teníamos a un encargado de proyecto Fondar que no había hecho la rendición y nos bajaron de la Gabriela Mistral por eso. y por eso. Y era nuestro segundo Oh, año de egresado de arte y ahí íbamos a exponer en la oh, Gabriela Mistral. oh, sí, eso sí que es frustrante. Y Y tuvimos además que por hacer la esa... versión Fruna en la Galería Cero. Sí, porque la Gabriela Mistral, pues qué Sí, botar. pues era la Gabriela Mistral, pues era. El segundo año, es como No, logrado, ahí desbloqueado. teníamos. Bueno, Pucha. también funcionó en la sala cero, pero en la Gabriela Mistral iba a ser Bueno, apoteósica. ¿viste por qué yo no pido fondar? No existe juega que no dependa de eso, que haya que ir a vender sopaipillas en un carrito, pero te desvincula esa cosa, pues, la tontera que salió mal para no haberse quedado con el proyecto. Igual yo, como te conté, o sea, bueno, no sé si es que. Sí, también tengo conflicto con decir que soy de izquierda, pero de lo que no tengo conflicto es que, sí, pues yo soy socialista, me interesa el socialismo, me gustaría un proyecto nacional socialista. Y dentro de eso yo creo en lo público y creo en lo estatal. Y por lo mismo Fondar para mí es algo fundamental, pues, o sea, es dinero estatal inyectado a artistas para realizar obras, pero no cualquier tontera, pues, cosas que retribuyan o en cierta medida beneficien a la comunidad. Y ahora yo voy a ser evaluador, voy a ser evaluador ¿Sí? porque ¿Allá sí, en la región? y acá en Copiapó, porque el año pasado me hicieron una evaluación tan pobre, tan rasca, a todo nivel. O sea, uno de los criterios por los cuales no me dieron los fondos era porque mi trabajo no era bello. A a ese nivel de cómo se llama de evaluación. Entonces, como que yo lo total, yo me metí adentro, pues, porque, bueno, insisto, esos evaluadores les pagan. Y les pagan, bueno, tampoco les pagan mucho, pero les pagan. Y los tipos lo están haciendo pésimo. Mira, Quiero probar como evaluador porque está yo creo bien, que perfecto. Y no es Perfecto. y no es que sea bello, pero no importa. Eso no es lo que importa. Y es que totalmente sí, pero no tiene porque eso es, sentido. sí, pues, eso es Claro, subjetivo, aunque yo lo justamente. encuentro bello, muy bello. No, sí, no estoy diciendo que, o sea, perdón, no estoy diciendo que no sea bello, o sea, pero eso no es lo que importa. Es que No es no un Claro. puede ser, criterio, no no, es un criterio y no válido. puede ser el no, No, y y no tampoco puede el ser el criterio de la criterio. evaluación según base, así que yo iba a hacer Claro. la apelación, pero después me dio lata, ya, chao. Pero ahora me toca evaluar con la misma persona que me evaluó la vez anterior. Ah, Pero no, yo enséñale, edúcalo. estoy ahí para rendir, digo, estoy ahí para hacer rendir el dinero de las contribuciones de todos los chilenos. Muy bien, pues, Y que, que ¿cómo hagas se bien llama? Y el que se trabajo. elijan buenos trabajos. Por lo mismo voy a Sí. trabajar en equipo, sin soberbia, propositivo, claro, no sé si humilde, pero, no, sí, humilde también, pues uno humilde no tiene que ver con restringir o bajar un poquito lo que uno sabe. Oye, Así y que, más allá de lo bello o lo no bello, tú pensáis, Valeria, ¿qué es lo que importa? Eh, ay, mira, mm, igual tú trabajas lo bello, honestamente, Valeria, yo Sí, trabajo lo sí, bello, o sí. una sí, concepción de lo bello. A mí me han sí. dicho, como incluso uno como de los obstáculos de tu trabajo es que siempre termina diciendo como cosas bellas. Córtala. Tengo ahí, el bichito, como que todo... pero eso es un rollo mío, po. Y así como cada artista tiene que buscar su rollo, no es lo No, importante. Lo pero, bello no pero, es lo importante. Para mí es un tema, po, pero no es una cosa o que sea, prima para todo. mi pregunta es, Y hay no, distintas bellezas. no es lo único. No es lo único. Y hay muchos tipos de belleza, po.
O sea, que esa es la cuestión. Yo juego con un tipo súper estructurado de belleza o de concepción o canon de belleza, que es una hiperoccidentalizada, que es, ¿cachai? O sea, las Sí, tapicerías sí, de... ¿no? sí, sí, pero mi punto es que el bordado, el trabajo, es lo bello, ¿cierto? La imagen. Pero sabemos que no lo estáis poniendo eh, en un muro blanco o abstraído de su entorno. Justamente están en un objeto que al parecer no es tan bello, Exacto. es más común, es más mundano. Esa relación, Ujú. Sí, qué es po. lo que encontráis Con, interesante con cosas finalmente? feas, po. Son cosas Ya, feas y que esa se relación, categorizan como cosas feas, ¿cachai? esa relación es la que te interesa, ese choque Sí, entre... sí, sí, Es sí, que, porque, o sea, yo bueno, podría agarrar y bordar esto mismo y es lo que me dicen siempre. Y pero, mi hijita, ¿por qué lo hizo en un colador? en algo ¿Por tan qué no lo hizo? feo, ¿Y por qué no lo hizo en una tela? Así Ya, como, y para mí no, pues ese contraste, pues. Es como, oye, sí es que también puede ser bonito esto. ya. Yo alguna vez me he pasado la volada así media poética, decir, sí, pues la belleza puede nacer en cualquier lugar, ya, llevándolo desde esta fórmula facilista de entender esto es bello, ya, el patrón bordado. Esto puede aparecer en todos lados. No tiene para qué ser una seda traída de Japón. Es ¿Cachai? que mi sospecha es que justamente es aún más bello porque aparece sobre esta superficie. O sea, la imagen por sí misma sí puede ser interesante y bonita, pero justamente ni siquiera contrastar, sino que al aparecer en estos lugares tan mundanos, tan corrientes, es donde aún ese quiebre o Hacer, esa dicotomía es la que lo claro, resalta. claro. Porque de hecho esa cosa no aparece con las herramientas de construcción. eso No se mismo genera está, ese shock. eso mismo estaba Pero pensando yo. pero es porque es otra cosa. Y te fijáis, de hecho es otra, incluso son otros los, por así decirlo, son otros los motivos incluso. Es Sí. naturaleza, pero no tan idealizada, no está tan forzada, son hojitas. Y los objetos igual, aunque sean objetos normales, son usados y son bellos en sí. O sea, yo podría exponer esto incluso sin los bordados y siguen siendo igual de bonitos porque son Claro. objetos con una carga, ¿cachai? Y yo estoy igual consciente de eso, como que igual los termino adornando, pero tiene, esta ya es otra sensibilidad, es otro tipo de belleza. Ya no hablo de lo bello por lo bello, por así decirlo. Claro, en un momento yo te quería preguntar, antes de tu explicación, bueno, igual es, bueno, la gracia de estas conversaciones que hacemos es, y me ha pasado con varios colegas con los que hemos hablado con Nico, es que en sus palabras encuentro mucho sentido con lo que veo. ¿No? Cuando uno ve las cosas, generalmente caen ciertos prejuicios o en lo inmediato, y por medio del relato de algunos artistas, que, bueno, está el cliché de que la obra tiene que hablar por sí sola. Sí. Sí y no, po, Mm, porque sí, pero cuando no habla por sí sola y habla también el que lo creó, se abren nuevas bifurcaciones de lectura que siempre complementan el trabajo. sí. Y sí, pues yo te quería preguntar al principio sobre porque uno puede decir que un- una metodología o un ejercicio bien básico el colocar algo feo y transformarlo en algo bello por medio de un trabajo tan laborioso como el textil, digo, como el bordado. Eh, pero incluso en esos trabajos tú ya diste una explicación porque habla acerca de otro tipo que habla acerca de los rituales, o sea, de partida a mí me pareció muy interesante, más allá de que está el plástico feo, basura tirado a la calle y tu bordado, todas las que el bordado también tiene que ver con tiempos, tiene que ver con rituales que ni siquiera se están respetando en la alimentación, que es la procedencia de esos artefactos o cacharros de plástico. Eso. Entonces, en este trabajo como que me queda un poquito más y se diluye la pregunta que te iba a hacer, porque si es que había alguna otra relación más que el contraste de materiales, de materiales de registro visual Claro. entre lo que tú colocas y tu soporte. Pero Mira, sí, está. Yo creo que podría haber otro, Ujú. que también tiene que ver con el tiempo de trabajo que conlleva el bordado, al mismo tiempo
se condice con el tiempo de trabajo que estas herramientas han experimentado para llegar a las condiciones que están, porque no son herramientas nuevas. No. Es como que ahí está tu aguja, la que ya se gastó, la que ya se rompió. Todo el trabajo que sufrió esa pala, ese serrucho, están ahí también, al mismo tiempo que uno perjudica la herramienta, ¿cierto? Las anula. La lleva a desgastarse, y por otro lado, el trabajo que lleva el bordado hace que aparezca recién ahí su belleza, ¿no? O sea, tú dices que sería distinto este de acá, el pájaro sobre el serrucho, a el Nuevo, pájaro sobre una sierra eléctrica, por ejemplo, o algo Sí, sobre nuevo, una algo nuevo, motosierra, o la algo que pala, los dos hablan de su trabajo en sí mismo, de su experiencia de trabajo, de su y tiempo de trabajo. y de cierto tiempo de producción también. Claro, sí, claro. yo creo que, mira, este proyecto era muy antiguo y también no lo hice durante muchos años, quedó ahí guardado. Y recién lo pude hacer, también un poco gracias a la pandemia, al encierro, que fui a la casa antigua del Pablo, a la casa familiar, y recogimos harta basura, que en el fondo era cosas que quedaban en la bodega familiar de él. Y estas todas herramientas son del abuelo, fíjate, del abuelo de Pablo, que es un caballero que murió a los 90, creo. O sea, estas herramientas son realmente ya, como les decía, de por sí son un arte, porque son obras que denotan el tiempo y el desgaste. Entonces esta obra, si bien en algún minuto yo la pensé para hacerla en objetos nuevos, el devenir solo del transcurso del tiempo me hizo encontrar estos objetos y hacer que se encuentren estos dos tiempos respetados en el fondo. Como el objeto que tiene su carga temporal ahí y que fue usado, y mi intromisión, yo lo veo como una intromisión, me ubico, me poso en el objeto, lo decoro de cierta manera, pero el objeto no deja de ser él, ¿ya? Es como, estoy, pero con respeto, como dice un presentador de televisión, pero con respeto. O sea, Porque, solo toco. o sea, igual Y, sería mucho más, o sea, saldrían otras lecturas si es que tú al serrucho con un taladro le haces hoyitos mínimos y bordas sobre la misma hoja del serrucho antiguo. sí, sí, me pasó. Lo que pasa es que, como te estoy comentando, estoy en esta transición hacia atrás un poco, como de permitirme pintar en la tela, básicamente con los hilos. Entonces esto ya fue también un poco como de querer hacerlo de esta manera y no ir a forzar el objeto, porque si tú te fijas, en la mayoría de mis objetos, yo los fuerzo, pero no tan agresivamente. Ya los plásticos les hago perforaciones, sí, pero no llego a ese punto tan duro como, por ejemplo, sería ya perforar el serrucho. Como, no sé, quise ser Entonces, más. uh-huh. Y además hay una cosa como de la delicadeza del tul, porque esta es tela tul, que me gustó cómo se contrapone y es como, nada, un velo encima y queda una nueva imagen. Eso es, como también Sí. las obras uno sabe que también nacen por capricho. Este fue Sí. entre comillas, un capricho. Quería abordar el tul y quería hacerlo, jugar con las transparencias, y este fue el resultado. Así que, sí, aparte que lo entretenido que tenía esto, igual esta es una serie que era más grande, pues, pero como me pilló la pandemia, esta obra al final, que también era para exponerse en una sala presencial y física, nunca logró ser exhibida físicamente y fue solo digital. Y esto es lo que me entró básicamente en mi living, comedor, y que pudiera como armarlo para hacer el montaje. Fue como lo que pude hacer por la pandemia también, ¿ya? Porque lo tenía pensado mucho más grande, pero entre el tiempo y los viajes y no sé qué cosa, no logré hacer todas las piezas que tenía pensadas, entonces quedó reducido, digamos, a esto. ¿Mm? Pero al final tiene múltiples lecturas, si yo lo veo desde el lado incluso como un poco emocional, es como un tributo también como a los objetos del abuelo de Pablo, ¿cachai? Que era un maestro, que era un obrero, ¿cachai? Entonces como, para mí es como darles una nueva vida y como un poco de tributo a esas cosas que estaban perdidas ahí en esa casa. Ya, suéltenla. ¿Qué están pensando? No, yo por lo menos voy a insistir en que me parece muy interesante los dos líneas paralelas de trabajo que hay. Que una
uno de los objetos aparece después de tanto uso y el otro y el otro aparece después de tanto trabajo. Y ahí esa también vuelve a repetir una nostalgia, ¿cierto? De lo que, cómo sería la pala nueva y el bordado sin empezar. No aparecen, no aparecen. Pero que Sí, solamente aparecen estas imágenes cuando ya hay historia entre los dos, sí, paralelas, pero que ahí llevan. sí. Sí, yo estoy ¿Correcto? tratando de proyectar un poquito qué va a hacer Valeria cuando esté ¿Ah? en Temuco, con más espacio, no sé, pues vuelva Con los verdes cerca, po. Igual claro, rico. por lo Ya no de voy a estar. cerca, bueno, con el desarrollo ya de este trabajo y herramientas, herramientas intervenidas, qué otro tipo de herramientas va a poder encontrar allá en Temuco, porque ya tienen la cabeza activada en base a las herramientas, no sé, pues qué va a pasar, no Sí, sé, pues sí. con los O sea, canastos. tenemos un proyecto, pues. Ahora mismo estábamos armando un proyecto que es como un poco la expansión de esta obra Ujú. a más, un poco más. Pero hay que ver si es que sale, pues. Y ver si que sale ahí, vamos, porque esto abre todo para mí como otra, en el fondo es otro universo de cómo entrometerme en los objetos. Claro, o sea, acá estamos frente a herramientas un poco más, no son tan lejanas, pues son súper al alcance, ya sea por abuelos, ya sea por padres, pero algún otro tipo de tecnología también, pues ahí podrían, estoy pensando, estoy proyectando qué estímulos va a encontrar allá en Temuco cuando ya esté radicada allá. Sí. No sé, pues, porque igual un momento nosotros hablamos de hacer un trabajo entre ¿Verdad? Sí, pues. ¿cómo se llama? No sé si es que Los sería, tejidos. es que no sé si es que sería más interesante el proyecto que queríamos hacer de intervenir mis tejidos de fibra vegetal con tu trabajo, o ya directamente tú te vayas a intervenir unos canastos hechos y pensados, hechos por mapuche y pensados funcionales para la cotidianidad allá en Temuco, pues tal vez sería mucho más Voy a tener que interesante. redescubrir, porque yo de hecho el tema, para mí es súper como delicado el tema como de abordar digamos, la cultura de la Claro. geografía. Ujú. Yo voluntariamente me alejé de ahí, pero hoy estoy muy orgullosa de haberlo hecho porque hubiese sido apropiación cultural, lisa y llanamente. Así que ahora que estoy más vieja, más madura, sí, es un reencuentro con ese nicho, con esa cama cultural que tengo que ver cómo, no sé si me afecta, pero cómo se vincula a mí, a mi trabajo, qué puedo tomar, qué puede inspirarme, pero, pero sí creo que fue una sabia decisión mantener, no sé si la distancia, pero no inmiscuirme, porque si ya les conté, pues yo no tengo, yo vivía en Temuco, pero no tengo vínculos con la cultura mapuche directamente. O sea, quizás mis bisabuelos por ahí sí lo tenían por el lado de mi papá, pero no la tengo incorporada a mi día a día, entonces he sido muy cara raja, que es una cosa que a mí me carga mucho, que esta gente que de repente no tiene idea, pero se mete y empieza a hablar de una cultura de la cual en realidad no tiene ningún vínculo real, ¿no? Estábamos hablando eso con María Alejandra en la entrevista anterior, po, que es una artista que vive en Lima y cómo, sí, pues, cómo no caer en ese facilismo de, no sé si llamarle apropiación cultural, pero tirarse un piquero hacia a ese significante tan potente que es, bueno, la cultura incásica para allá en Perú. Ah, Y sí. como también he hablado con Nico, que sí, pues hay gente igual acá en Chile, trabaja con cierta iconografía precolombina, mapuche sobre todo, y también pasa un poco que como que es algo muy cargado y hay un guatazo duro, un guatazo fuerte Sí. el que se Hay que, pegan hay que el tener mucho noventa y cuidado. nueve coma nueve 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 por ciento de los artistas que trabajan en eso. Sí, sí. Sí. Hay que ser, es que, bueno, hay que tener antepasados. Hay que ser de la cultura, ¿cachai?
no puedes llegar y tirarte. O sea, no, me parece ¿Y tú, súper... tú sentís que tu trabajo pertenece a algún, eh, Mira, a algún antepasado? ¿Podéis rastrear sí. antepasado o solamente cosas más de tu vivencia y se termina No, ahí? mira, básicamente ya el cuento que les contaba sobre el colegio, ¿no? Esto del punto cruz, pero de hecho yo hice ese trabajo y dije, ¿por qué me gusta bordar? Y eso llevó a la obra que de hecho hicimos con el José en la Becha, que fue que dije, ¿de dónde yo saqué la obsesión por el bordado? Claro. Autoterapiándome. La exposición pa' buena que hicimos, Valerio. Y ahí me di cuenta que o sea, los primeros referentes en bordado que yo había visto eran algunos cuadritos que habían en mi casa que eran hechos por mi abuela materna. Y mi abuela materna era húngara. Y ahí me empecé a meter a la tradición del bordado húngaro. Yo me acordaba, pero muy claramente, no sé, de algunos pañitos en la casa, algunos bordados, y estudiando llegué al bordado húngaro, que es una tradición increíble, hermosísima que tienen allá. Y ahí fue como, de aquí viene. O sea, yo a mi abuela la vi 2 veces en la vida y hablé nada con ella, pero de ahí venía. O sea, de hecho, para esa exposición era como el encuentro de mis dos culturas. Era el bordado húngaro, digamos, los diseños tradicionales de ese tipo de bordado y la imaginería chilena, que eran en ese minuto los futbolistas, que era el encuentro, porque para mí simbolizaba como la identidad materna, ¿cachai? Como el encuentro de estas dos iconografías juntas, mezcladas. Oye, Eran mis oye, pañitos bordados. Esa. y sobre eso mismo, ¿qué onda las mariposas? ¿Qué mariposa? Ah, no, estas de acá, no. Esto es mi set doméstica. No, estas son unas cositas que compré alguna vez, que son como hindúes, yo creo. Ah, ya. Pero no, a ver, esta no, aquí está. Mira qué cosa más hermosa, es que a mí me encantan estas. Mira. Le voy a sacar la pantalla para verla en grande. ¿Ven este? Mira qué lindo. Mi vaquita, esta lo compré en las arpilleras de Melipilla. Sí, sí, sí. Me encantan las arpilleras. Otra cosa que alguna vez tuve una obra como inspirándome en el trabajo de las arpilleras, pero no llegó a Y puerto. eso es más volumétrico, ¿no? Sí, pues, mira, es goyilli, tiene relleno, porque es una vaquita, ¿vos cachai? Esa es el potito de la otra vaca, o un corderito puede ser también, ¿te La cachai? Que raja. como que mira detrás. ¿Tú no, tú no hay, tú Amo no la hay- artesanía. tú hay, de alguna forma pololeado con ese imaginario un poco más naif eh, No, un no, poco más fíjate, yo creo que no. infantil, por así decirlo, pero porque Mira, pareciera que parecía que pasaría más al realismo, al hiperrealismo, ¿no? sí, sí. Lo he hecho, pero ya derechamente, lisa y llanamente, como en mis bordados, que son para mis clases de bordado. ¿Ya? Por Ya. ejemplo, eso de ahí atrás, que es un cuadrito, es cualquier cosita, ¿cachai? Eso es para mis talleres de bordado. Ahí me Un doy el muestrario, ya. permiso, son muestrarios de punto y ahí me doy el permiso en jugar. De hecho, es como de perder la seriedad, ¿ya? De ahí Ya. quizá en una de esas no es tan mala obra, pero yo lo veo como una obra menor en el fondo, ¿no? Como, No, o sea, básicamente porque pero sí, se son entiende que como, hay tomado decisiones sí, y hay claro, respetado las decisiones que hay tomado, ¿no? No estoy, exacto, pero mira este pañito, es igual es lindo. Este es el lago Colico, lo hice cuando fuimos al lago Colico, te fijas, pero son muestrarios de puntos, entonces con esto yo lo hago las clases, le digo este punto, no sé, por el tejido festón y qué sé yo. Y esto ya es algo súper lúdico, lo hago por placer, no lo hago por querer exponerlo ni nada. Es entre material didáctico por eso se y entiende que domináis en la técnica y hay sí, decidido, hay tomado decisiones de qué es lo que estáis usando, ¿cierto? exactamente, No es lo que te exacto, encontraste y nada más. exacto. O Eso sea, es súper sí, importante. sí, tengo harto material, pero hay cierta cosa que expongo, que llevo a galería y otra cosa que es como la creación íntima y es lo mío y es para las clases, para los talleres, qué sé yo, sí, es verdad, es verdad. Y ya a esta altura como que pasa que si llevo algo así, por ejemplo, una venta, ¿dónde está el colador? De verdad, esto de repente formatos más tradicionales y nadie los pesca, como que no, ya no hay cómo salirse. Mira, desarmé todo.
Tiene una modernidad, el colador, el Wix. Hay una Sí, weá. sí, sí, Igual sí, yo me como el acordé cuando tú hablaste, formato. me acordé cuando tú hablaste sobre la niña de los coladores, que ese daño que te hicieron en la Galería Cero. Bueno, a mí en la Galería Cero me pusieron Ah, el, ah, ¿cómo se llama? El que pintaba los Mario Bros. ah. Yo detesté eso y de ahí dejé de pintar con pixel porque no quería ser el que pintaba los Mario Bros. Pues el 8 bits. Pues. No, Sí. pero la Sí, pregunta es, pero mira, que a ti también te pusieron obvio, podríamos pues, hacer una encuesta a quién más le pusieron sobrenombre en esa galería. sí, pues así No nos lo... tenían mucha fe porque no querían aprenderse, no Es iban a que, perder el tiempo en aprenderse nuestro nombre. es que, no, es que más que eso yo creo que igual era como lo que ellos buscaban, pues, bueno, de partida ese proyecto de Sala Cero fue una réplica que se estaba utilizando harto en Inglaterra y en Europa, porque había muchos artistas ya consagrados que era muy caro y vendía muy caro. Entonces, en Inglaterra partió una tendencia en esa misma época de vender artistas jóvenes, recién Claro. egresados de la universidad porque eran más baratos. Y como eran más Sí. baratos, tenían más mercado, porque los otros Mm. artistas ya consagrados estaban solamente para los multimillonarios podían adquirir. Entonces yo creo que de ahí Andreu Mm. replicó esa lógica y la quiso Mm. ir a Chile y nos tomó a nosotros, recién egresados, a vender nuestras cosas. Pues, no. Bueno, lo del apodo es porque ellos buscaban eso, buscaban que nosotros, buscaban el carisma de nosotros, nuestra forma, Claro. nuestro estilo, porque al final en el mercado del arte lo que vende, si no es un nombre muy rimbombante o una carrera muy prolongada, es tu estilo, pues. Sí, el Mm. estilo va de la mano con el mercado también, pues, o sea, que todos identifiquen que ese es un martí. Ah, porque pinta cuadradito, es un martí. Ah, Claro. un bordado sobre un objeto doméstico, un faúnde, ¿cachai? Pero ya indagando un poco en el tema de las identidades, porque me parece interesante lo que tú hablas sobre sí, miraste rebajo lo que te iba a preguntar, pues las aprensiones que tú tenías, que está bien tener Mm. respeto, pero tampoco un altar. O sea, mucho cariño con los Peñi, pero no son marcianos tampoco. No, no, por A lo que supuesto iba que yo no. es que tú detrás tienes una pilgua, y una pilgua es un objeto realizado por las Kenche, cotidianísimo en Temuco, y en un momento también lo fue en Santiago. Mi pingüita. Entonces, Sí, pues y Pirgua de Puerto Saavedra. de De Puerto Puerto Saavedra, la Saavedra. reconozco al tiro, pues de chupón. Eh, pero no sería una agresión si es que tú en algún momento pudiese intervenir una pilgua No, porque una. generas Sí, algún relato interesante. No sería una sí. transgresión a la cultura mapuche, por ejemplo. No, eso no, po, por supuesto que no. Si depende de lo que uno haga, siempre va a depender de lo que uno haga. Claro, y Y, la y honestidad por con lo que uno lo haga. ejemplo, esto mismo que te estoy diciendo, esta Pública de Puerto Saavedra, yo estaba en Puerto Saavedra y entiendo lo que es la comunidad. Ya, lo puedo hacer. Lo que yo voy es cuando hay gente que de repente súper foránea, sin hacer mayor esfuerzo, viéndolo como Santiago, digamos Santiago o Temuco, toma algo y no lo absorbe, no lo entiende bien. Eso es lo Ah, que yo voy con, y en mi caso, como yo me fui de Temuco, pollita, súper polla, sin saber nada, pues gallo, entiende que los niños ahora en los colegios, ahora, recién le están empezando a enseñar algunas palabras en Mapudungun. O sea, que yo haya crecido en Temuco no significaba básicamente nada. Era como crecer en Rancagua. Nada, perdón, no, perdón, Talca. ¿Sí? perdón. Si Alguien no dijo había Rancagua, nada, no había ninguna convergencia de las culturas. Con suerte te llevaban al Museo Regional de la Araucanía y te enterabas que como uno vivía con comunidades mapuches cerca. Pero no había ningún lazo en la educación básica, en la formación de decir, nosotros estábamos en la región de la Araucanía y esto significa, ¿cachai? Nada, 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 nada. Entonces, con ese vacío, digamos, con esa poca apropiación, porque de por sí yo estaba poco embebida de la cultura que me rodeaba, por pava que era, no podía hablar del tema, pues si no, en realidad no lo conocía, ¿cachai? Sí, eso bueno, es, pues. ahora se viene una vuelta y se viene un... Sí, pues ahora es otra mirada la que tengo también, pues, ¿cachai?
es otra postura y otra mirada, po. Y Sí, que también, como decís tú, como el mismo pudor, como decir, bueno, y ahora estoy lo suficientemente madura para decir, sí, si yo trabajo con el tema, ya sé y estoy segura que lo voy a hacer desde una parada respetuosa y con una convicción clara, ¿cachai? Cuando uno es más chico, como que cuesta, cuesta verlo así, pues. Cuesta tener esa certeza, esa seguridad para tomar temas delicados, ¿cachai? Pero eso solo te lo dan los años. Solo eso. Y las canas. Sí. Así que sí, pues chicos, ese es mi devenir ahora. Así que crucen vamos, los dedos, porque si nos vamos, si me va bien, van a poder ver lo otro que ya está, por lo menos está boceteado. Pues. Así que ojalá salgan las exposiciones, porque para mí las exposiciones son como la excusa para hacer y dedicarme a... sí, oye, y vale, y bueno, te lo digo por experiencia propia, yo no soy no tengo una carrera consolidada ni nada por el estilo, pero viviendo en regiones he podido seguir haciendo cosas. Eh, tal vez no, tal vez ya no es necesario estar allá en No, Santiago pues, para que pasen las no. cosas. Y sí, pues armemos comunidad, pues si estamos con estas nuevas, ¿cómo se llama? Plataformas que nos pueden ayudar a comunicarnos. También está Preguntémosle al Nico, Nico, ¿los santiaguinos nos van a mirar feo si nos vamos? Porque yo tuve esa Yo, experiencia no- cuando me fui yo la primera sinceramente, vez. cada vez, bueno, yo volviendo al tema, yo soy de Rancagua. Sí, pero Eh, Sinceramente, sospecho de que exista una gente así como el santiaguino, dentro del ámbito cultural. Tal vez existe el santiaguino que es turista, tal vez existe el santiaguino que sea de vacaciones y va a dejar la cagada, o no, a otros lados. Pero no creo que, no, sospecho que ni siquiera hay alguien que nos vaya a criticar porque no les interesa. O sea, ¿quién nos va a decir algo por irnos o por llegar? Si nadie nos dijo no, algo por llegar acá, nadie nos va a decir nada por irnos. pero pasa también algo que pasa cuando, en el fondo cuando estás trabajando, cuando uno se vincula con sectores sociales muy pequeños, y como que todos se conocen, por ejemplo, son todos conocidos, son todos amigos, el curador el galerista, o sea, es tan chiquitito que obvio que tenéis que conocer a, no sé, a Rosita Pérez, como obvio que la cacháis, si ella Obvio, es obvio, la directora. obvio. Entonces a mí me pasó que cuando me fui de Santiago y volví a Temuco un tiempo, y después volví, me di cuenta como ya había salido del grupo, como que estaba fuera. Y Ah, era como, sí, sí. ay, pero es que tú no, es que no lo conocí porque este gallo fue a la fiesta no sé qué, fue a la inauguración de no sé qué, y se arma ese como, esa sala VIP, ¿cachai? Y eso es muy desagradable cuando uno como que se va o deja Sí. como el circuito, entre Sí, comillas, ¿cachai? yo nunca he pertenecido propiamente tal al circuito, por ejemplo, de artistas mediáticos, Mm, aunque sí estoy ahí mm. o me llaman, pero claro, pasa que si no estáis activo en una comunidad Claro, y una cosa que ni siquiera es activa, o sea, es como solamente tenés que el actos de socialité, presencia, que no sí, se te el olvide que yo socialité estoy del aquí, asunto. weón. Sí, 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 Claro, es sí, pasa brígido. al olvido Sí, o algo así, ya te sí, pierden del radar. exacto. Pero creo que tampoco es una escena tan potente como para echarla de menos, o que si no te echan de menos, no vayas a sufrir, no te va a doler el corazón. Así que No, y por último, perfectamente ahora podéis salir de ya, ahí. igual hay plataformas que tú tenés tu propia galería y tú podés como mantenerte activo de otras maneras, si ese es el asunto. Y yo creo que algo que estamos dejando de lado, o sea, no estamos dejando de lado, sino que falta tiempo, es que este canal también sirva para seguirle el rastro a todos los amigos que Mm, tenemos, mm, por cierto, mm. ya estamos, la idea de esto es hacer comunidad y de a poco estamos en esta primera etapa, que quizás cuánto dure mucho tiempo, que es conocernos. Y después, al mismo tiempo, paralelamente vamos a empezar a seguirnos el rastro. Ya hemos expuesto juntos, vamos a seguir en contacto, no hay problema. Algún día haremos una especie Sí, pues pueden, ¿cómo se llama? De aniversario de cuando estuvimos en Valdivia. Hay que Fuimos, hacerlo.
32 Oh. artistas en Valdivia, en el MAC de Valdivia, weón. Oigan, Como la raja. y ya cuando pasemos esta tontera de la pandemia y las prohibiciones, acá la patrona está trabajando en el nuevo Museo Regional de Copiapó y van a tener una sala de exposiciones. Sería interesantísimo trabajar Copiapó desde la lejanía, o bien, No, ahí ver, proyecto ahí de ver. Valdivia, el proyecto de Valdivia fue algo así, ¿no? Sí, pues trabajamos Sí, Valdivia sí. desde nuestras Vamos, particularidades vamos a regionales. Valdivia a armar esta gran exposición, este gran encuentro de amigos, que al final sirvió también para afianzar nuestra amistad. Entonces, claro, no es que sea elitista, sino que somos una región. Tenemos que reconocernos a nosotros mismos como un nicho, una región, un círculo, un ámbito más, así como hay otro, Sí, ¿cierto? es cierto. Que no dependemos de límites geográficos, sino que por intereses y amistad Eso. y fraternidad. Sí, yo creo que sí, yo creo que es eso, es como hacer el ejercicio, mantener la comunicación y establecerla, o sea, Sí, como hicieron entrevistar a la chica de Castro, como yo no conozco a ningún artista de, no sé, de Puerto Montt, no puede ser, es que eso fue tan no puede fascinante, ser, no Valeria, debería porque ser. no la conocíamos. Y también entrevistamos a un artista joven de Payaco, que tampoco lo conocíamos y lo conocimos en la entrevista. Mira, Entonces, po, eso a mí me parece mira, tan. po. Eso sí, Es que confieso, maravilloso, yo eso lo encuentro sí, maravilloso, confieso que me dio muy un poco lindo. pudor porque no lo publicaron en la Universidad Austral como ¿Ya? programa. ¡Ay! Artistas Ese es un Pero programa, ese es chiquillos, programa, es un programa, es un programa. un Un programa, programa. claro, un programa. Vamos a tener que colocar, ¿cómo se llama? Al final, crédito. claro, La misa de los miércoles, yo creo que también esto sirve como es un compromiso, es un compromiso La que misa de los adquirimos, miércoles, claro. claro, mm. de conocernos y invitar amigos y que Bueno, mi marido de aquí los aplaude, porque él que le gusta la tecnología y le gusta como toda esta cosa, encuentra que es increíble que se diversifique como de temas de conversación. Si por ejemplo que él es programador, es nerd, se mete a ver, no sé, YouTube todo el día, ya sea para aprender algo o por un tema de interés, él es como muy computing. Bueno, está bien, filtrémoslo a nuestra área, ¿cachai? Porque Sí, nuestra claro, área, bueno, es arte visual, qué más bonito que ver un video que te compartan claro, obras de otros artistas. sí, sí. claro, Y que se converse sobre ellas. Sí, Qué lujo claro. quitarle sí. de su trabajo. Y en un contexto tan distendido como entre Eso amigos. probablemente me Yo, Entre hubiera enseñado amigos. mucho más yo que creo, mi clase en el liceo de no, Temuco, mis lo clases de interesante arte. también es olvidarse del ataque a la pseudohegemonía de algunas áreas del conocimiento. Así como, es que la programación tiene 8.000 canales en YouTube hablando de programación. No es culpa de nosotros, o sea, no es culpa de ellos, es culpa de nosotros que no No ampliemos hemos el hecho, rango, el espectro de oportunidades exacto. de ver estas cosas, ¿no? Sí. Por eso vamos a cerrar la conversación con diversificar. El Ah, título claro. del libro No, del próximo invitado, ¿no? próximo invitado, ¿no? Sí, bueno, Diversificar era el título, ¿cierto? sí, diversificar. Hay un PDF, te lo voy a mandar. Está interesante para nosotros. Oye, es posible, no sé, porque esté metiendo las patas, ¿es posible poner el PDF en el link? O sea, Sí, en sí, la sí. descripción, Sí, en la descripción del Pero es video. para descarga gratuita o tiene él, la él, versión ebook, mira, porque si es ebook, eso es mejor. Es un está, Pirate Bay, es está la pirateado, versión quiero libro. pirateado. Y yo compré la versión libro porque la verdad no me da para leer en el computador. Ya, como tengo YouTube, al igual que tu marido, yo consumo mucho YouTube, consumo mucho programa de todo. Veo canales de técnicas tradicionales, oficios tradicionales, videojuegos que me siguen fascinando, política, etcétera. Pero pantalla va a leer, no. Necesito que haya movimiento. Entonces, me compré el libro, pero también está el PDF y ellos promocionaban al principio el PDF. Y lo que es maravilloso para nosotros los que trabajamos con las manos, está el audiolibro del libro. Para que mientras estemos trabajando, estemos escuchando. Es verdad, es verdad. Es Sí, genial. es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, los Así podcasts son que súper buenos mientras uno está ahí en va la a estar, labor. va a estar bueno el capítulo, tan bueno como el de ahora, Valeria. Voló el tiempo, Ah, voló el sí, tiempo. Ya son las 2 12. horas. Sí. Adora.
Bueno, pero es que chicos, nos conocemos, así que bueno, ha sido un placer. Igualmente, Vayan, vale, y Nosotros hay también, que obvio. seguir articulándose, pues, hay que hacer una exposición, pues. sí, Yo me voy a mover acá en Copiapó y acá tengo el espacio, pues, y como te dije, estoy viviendo en un lugar que puede recibir gente, pues. Entonces ahí podríamos carpas si es que no alcanzan las camas, no sé, etcétera. Como en Valdivia nos Como vamos. bueno. Claro, Allá se puede, bueno, igual el frío en la noche no sé, en el pero desierto de día, depende de la hora. sí, pues depende de la hora el frío, pues. Digo, Pero depende de no, la pues sí, estación, quiero decir. Está la oscilación nos dará térmica, para una pero pieza es valle Copiapó. piñufla, una piececita piñufla por último. No, si hay piececitas, eso voy, si hay piececitas, sí. Se podría hacerse una posición bonita acá. Ya pues vale, Bueno, maravilloso bueno, siempre. chiquillos. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Esto lo editan, ¿cierto? ¿O no? ¿No? ¿O pasa No. todo de una? Sí, todo Bueno, al que vea y llegue hasta el punto del video, muchas gracias por estar atento. Ya, y, chicos. y vamos a colocar el link de tu canal, po, de YouTube. Sí, el de YouTube, o pueden ponerla, tengo página web también, no sé Ah, qué sea más perfecto. Ahí competente. voy a ver todo, el página web, Sí, Instagram y el canal de YouTube. tengo todo, cariño, todo. Sí, sí, está bien. Sí. Por lo mismo me interesaba conversar Diversificada, contigo. diversificada. Porque vamos Sí. por caminos similares, Valeria, y también lo tengo todo. Tengo Instagram, canal de YouTube, estamos diversificando, como que siento ahí la conexión. Ya, Sí, chiquillos, ya, seguimos hablando otro día. Un eso. abrazo Bueno, para los dos. Chao. nos Gracias. vemos. Que esté bien. Nos vemos. Beso, beso. Chao. Chau, chau.